Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por Vitora Caribe. Señores, ustedes saben que yo soy un aficionado de la guayabera. Desde el 2015 he estado impulsando el movimiento internacional de Viernes Guayabera porque estoy convencido que nada enaltece la elegancia y la potencia caribeña mejor que una guayabera a la medida hecha con fino lino. Pues mucha gente me pregunta dónde conseguir una. Y hoy les digo que si necesitan una buena guayabera para un macho de alto valor, el lugar es Vitora Caribe. Esta compañía puertorriqueña está trayendo guayaberas de alta calidad con lino y telas elegantes. Yo tengo varias guayaberas de Vitora en mi rotación y me encantan por la calidad y el entalle. Me hacen parecer como un primer ministro latinoamericano. Así que únanse al movimiento Viernes Guayabera yendo a vitoracaribe.com, auspiciadores oficiales de Viernes Guayabera y de este programa. Este episodio de La Trinchera es traído a ustedes por La Tigre, el primer destino en Puerto Rico para encontrar una progresiva selección de moda italiana, orientada a una nueva generación de profesionales que reconocen el buen gusto y la calidad, y que disfruta de vivir experiencias genuinas y únicas. Recientemente, La Tigre inauguró también su primera colección para mujeres llamada Ciao Bella. La historia de desarrollo y éxito de La Tigre es una que puede servir de inspiración a todo aquel capaz de ver el poseer un gran estilo como evidencia de una mentalidad de éxito. Los invito a escuchar el episodio 30 de La Trinchera con el fundador de La Tigre, Mario Alberghini. Visiten la boutique de La Tigre ubicada en Ciudadela en Santurce o síganlo en Instagram en Shop La Tigre. La Tigre es un estilo en función de progreso y auspiciador de este programa. Bienvenido a La Trinchera, yo soy Cristian Sobrino y en este episodio nos galardona con su presencia y con su visita el ilustre presidente del Senado de Puerto Rico y el cuarto jinete del apocalipsis según algunos ayer, don José Luis Dalmau Santiago, bienvenido. Saludos para ti y saludos para todos los que sintonicen La Trinchera. Antes que empecemos, yo preparé un bosquejo que había compartido con el presidente y senador, pero ayer estábamos hablando de cosas bonitas ahorita, hablando de música, y yo le digo, quiero que comente sobre una controversia que surgió ayer, lunes, 29 de abril, porque yo creo que define un poco de los issues y los retos que enfrentan personas que están en puestos electivos, y es que se estaba discutiendo el supuesto plan creado por el Comité de Expertos para detener el cambio climático. Y entonces, pues ayer no prevaleció en el Senado. Un informe me dijo que era de 600 páginas y se lo habían dado como que una semana antes y había que votar sobre él. Y yo vi unos comentarios en las redes diciendo, culpándolo de que iba a ser la razón por la cual no se podía detener el cambio climático. Y yo dije, sí. Si el mundo se acaba, el cuarto jinete del apocalipsis, el que rompió el séptimo sello fue José Luis Dalmau. No fue China, no fue Rusia, no fue África, fue José Luis Dalmau. Y le voy a dar la oportunidad de explicarnos por qué usted no va a causar el fin del mundo. Mira, la realidad es que esto del cambio climático tiene muchas variantes en el mundo entero. ¿Cómo desde Puerto Rico podemos atender el asunto? Bueno, en el 2019... en el Senado se aprueba un proyecto que después se convierte en ley para crear un comité de expertos que le recomienden al gobierno cómo atender la problemática del cambio climático en Puerto Rico. Ajá. Entonces, ¿qué sucede? Se aprueba en 22 de mayo del 2019 y se le da un año al comité para que le presente a la Asamblea Legislativa su propuesta. O sea que el 22 de mayo del 2020 se cumplía el año. Entonces, el jueves pasado, ese comité anuncia públicamente que le va a someter a la Cámara y al Senado el informe que debieron haber sometido hace 5 años, que tiene más de 600 páginas, que enmienda una docena de leyes para que la Asamblea Legislativa lo apruebe en o antes del 30 de junio. Y yo, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es esto? Y yo cogí un turno inicial para decirle, mira, algún compañero se ha leído las 600 páginas, sabe los cambios a las leyes que hay que hacer, algún compañero sabe cuáles recomendaciones o enmiendas. O sea, yo recibí el informe,
lo vamos a evaluar, va a tener prioridad, pero no esperen que esté listo para el 30 de junio cuando ellos llevan 5 años sin atender el asunto como manda la ley. Y la ley dice que la Asamblea Legislativa tendrá hasta la próxima sesión ordinaria para evaluar los cambios sugeridos de política pública. Y como la próxima sesión ordinaria es en enero del 2025, técnicamente Cámara y Senado tienen hasta el 30 de junio del 2025 para atender la medida. Eso no es que no se va a atender, es que por favor no le pongan un revólver en la cabeza a uno para aprobar algo, un cheque en blanco que nadie ha leído. Y si va a ser un revólver que no sea con el fin del mundo. Eso sin contar que yo podría impugnar que se violó la ley. Y 5 años después pues ya no hay nada que hacer. No, yo creo que es importante y hay que ver cuáles fueron las recomendaciones que se dieron y cuáles fueron las aportaciones. Porque después de 5 años, yo espero un proyecto de alto nivel. Claro. No espero un cut and paste de otro proyecto. Yo espero algo de alto nivel. Así que cuando yo lo lea y tenga las recomendaciones que voy a solicitar de los compañeros legisladores también, porque tienen que aportar, tomaremos decisiones sobre el mismo, pero no es eso de que se va a aprobar en o antes de una fecha, cuando ellos incumplieron con la ley y tardaron 5 años. Es más, el currículo de educación había que cambiarlo en el 2020. Los nenes que estaban en 7º grado se están graduando de 4º año y nunca recibieron orientación sobre el cambio climático. A mí no me echen la culpa. Al primer typo lo votamos. Si tú tienes 5 años no puede faltar un solo acento. No puede faltar nada ahí. Enmienda la ley de disposición de desperdicios sólidos. Le dice a los vertederos que no pueden recibir más del 60%. ¿Y dónde echamos la basura? O sea, eso tiene que tener una explicación. Claro. Tenemos vertederos cerrados, vertederos a punto de cerrar. Le dicen que el 60% de basura no puede ser depositada en los vertederos. Ajá, ¿y dónde la depositamos? No se puede quemar, no se puede enterrar, no se puede tirar al mar. Nadie la quiere en otros países. O sea, ¿cuál es la manera razonable de trabajar el asunto? Bueno, pues queremos ver cuáles son las propuestas que hay ahí dentro. Se enmienda la ley del Departamento de Educación, se enmienda la ley de recursos naturales. Una docena de leyes se están enmendando en ese plan y yo estoy seguro que no va a estar listo un informe en o antes del 30 de junio por lo voluminoso del informe. Y cuando este tipo de cosas pasa, porque no creo que es la primera ni la última, en el proceso y esto es algo que sí vamos a discutir más a fondo, pero ustedes se reúnen, discuten primero, dicen, oye, presidente, por favor, coja tú los cantazos. O sea, ¿cuál fue la dinámica con este tipo de... No, siempre el presidente coge los cantazos. No hay manera, como administrador del cuerpo, la pregunta viene donde mí. El señalamiento viene donde mí. Yo le quiero recordar que sí, yo administro el cuerpo, yo lo presido, pero yo tengo un voto. Correcto. Yo consulto siempre con los portavoces de otros partidos y ellos lo saben. Todas las medidas, todos los proyectos. Cuando se han tomado decisiones, sean buenas o malas, son de buena fe. Y las tomo siempre consultando. Ustedes pueden preguntarle a los portavoces de todos los partidos, que ha sido un libro abierto. Cuando se aprueba algo, se aprueba con el voto de todos los partidos. Cuando se rechaza algo, se rechaza de todos los partidos. No hay mayoría absoluta. Tengo que tomar 5 veces al día café con todos los líderes de la minoría para lograr aprobar una resolución de felicitación y buscar 14 votos. Ese es mi Senado, del cual me siento orgulloso porque los compañeros, a pesar de las diferencias que tenemos, han colaborado en los temas que son trascendentales para el país. Por eso es que hemos podido aprobar 3 presupuestos consecutivos sin tener los 14 votos, buscando mayoría, aceptando la posición del que piensa distinto, respetándola, y si se puede incluir, se incluye, y si no, pues entonces se busca la mayoría de votos. Así hemos trabajado. Sí. Vamos a echar un poco ahora para atrás en el tiempo, empezar ya la introducción como tal. Nosotros no nos conocemos mucho, hemos obviamente interactuado, pero ¿verdad? No es la misma confianza que tengo con otras personas. Pero hay una pregunta que yo siempre he querido hacer, y yo se la adelanté. Y yo quiero entender qué carajo hay en la familia Dalmau que todos ustedes están obsesionados con que los tengamos que ver en una papeleta. Vamos a hacer el rundown, señores. Están los hermanos Dalmau, 2 joyitas. Juan Dalmau, presidente del PIB, y Carlos Dalmau, que los tenemos en televisión y fue director de campaña de Aníbal Acevedo Vilá. Y es un estratega muy bien reconocido en los círculos nuestros. Tenemos los hermanos Aponte Dalmau. Uno es alcalde de Carolina, el otro es senador, portavoz de la mayoría, ¿verdad? Ajá. Y antes fue representante de la Cámara. Su hermano Ulises, entiendo que corrió para la Cámara por acumulación. Y tenemos al presidente José Luis Dalmau, senador ilustre por 24 años, corriendo para poder estar 30. Mira, lo más interesante que te puedo decir es que cuando éramos niños y jugábamos baloncesto, íbamos de pasadía a la playa,
nos reuníamos familiarmente para celebrar Navidades o nos encontrábamos en un funeral, nunca hablamos de política. Nunca nos proyectamos como futuros alcaldes o como futuros legisladores o como futuros nada. El único que estuvo en la Juventud Popular desde los 12 años fui yo. Okay. Ninguno de mis primos le interesaba ir a un meeting, le interesaba ir a una caravana, a menos que los papás nos montaran en el carro. Claro. Pero realmente nunca, yo puedo recordar, y soy el mayor, bueno, José Carlos es un año mayor que yo, algo así, pero más o menos contemporáneo. Nunca puedo recordar que nos sentáramos en una mesa a hablar de política. Ahora, tiene que haber algo en la sangre, y ahora voy a decir por qué. Okay. Don Ulises Dalmau Poventut fue un líder junto a Román Valdoriotti de Castro el siglo anterior, de 1800 a 1900, donde incluso formó parte de un grupo que apoyaba a Román Valdoriotti de Castro en la ciudad de Ponce. Fue de aquel grupo que fue encarcelado en El Morro por el gobernador de entonces, Palacio, donde vino una orden de España porque los iban a fusilar en la Plaza de San Juan. Y él sí era un líder autonomista en Ponce, donde participó de todas aquellas luchas del grupo de Román Valdoriotti de Castro. Hay una anécdota que dice... ¿Y él es el patriarca de todos ustedes? Él es nuestro tatarabuelo. Okay. Mi bisabuelo, el hijo de él, fue ingeniero de centrales azucareras en la central Mercedita en Ponce. Allá nace mi abuelo, que llevaba el nombre de su abuelo, Ulises Dalmau también. Mis tíos abuelos, todos nacieron en centrales azucareras porque el papá trabajaba de ingeniero de centrales. Así que yo tengo a mi abuelo naciendo en Ponce, tengo a otro naciendo en la central Guánica, tengo a una tía abuela que nació en la central Melao de Vega Baja, tengo a otra que nació en Luquillo, en centrales azucareras. Todos. Mi papá nació en lo que fue la central Caribe en Salinas, que ya no existen los terrenos, cerca de la central Aguirre. Okay. Así que de ahí es que viene. Mi papá presidió el Partido Popular en Salinas a fines de los 60, pero nunca quiso postularse para un puesto. Pero genéticamente yo creo que desde nuestro tatarabuelo, que fue del movimiento autonomista de Valdoriotti de Castro, y que estuvo junto a él, incluso preso en El Morro, allí hay una tarja donde lo dice, próximamente va a salir la obra de Valdoriotti de Castro, porque fue recopilada por escritor puertorriqueño Ramos Perea, y nosotros apoyamos esa obra, tiene 4 tomos. Nosotros le llamamos el prócer olvidado, porque no hay una obra tan voluminosa que se haya hecho recordando la figura de Valdoriotti de Castro, y va a salir próximamente, con el apoyo del Senado y de varias instituciones. Pero de ahí tiene que venir algo genético para que en un momento dado nosotros todos estuviéramos disponibles para asumir una postura en diferentes partidos, en diferentes municipios. Pero contemporáneos en tiempo, ¿verdad? Aunque ¿sí? Uno es mayor que el otro, pero están todos a la misma vez, bueno, que es lo que yo digo, que es raro. Por ejemplo, José Carlos sería el mayor, y José Carlos debe estar llevándole entre 7 y 8 años al menor. El menor sería mi hermano, estaría llevándole entre 12 a 14 años de edad. En el medio está Juan Dalmau, que le llevamos como 6 o 7 años entre él y yo. Sí, por eso digo que fue yo lo encuentro curioso que haya salido una cepa entera de una familia, de una línea. Totalmente. Porque todos son primos, ¿verdad? Todos somos primos hermanos segundo. O primos segundo. Y de momento... Digo, Juan Dalmau y Carlos son primos hermanos míos. Exacto. Y Ulises es mi hermano, y entonces los de Carolina la mamá de ellos es prima hermana de mi papá y del papá de Juan. O sea que somos primos segundos. Y sirven a la misma vez, Javi y usted, y entonces Juan, la sesión el término pasado. Compartió conmigo en el Senado. Así que estaban a la misma vez. Es curioso, y entonces me dijo que la única persona en la familia que tenía algo en la política era su papá. Sí. Como director del partido, pero no era un candidato como tal. No, él presidió el Partido Popular en Salinas a fines de los 60. ¿Y cuándo es que llegan a Caguas? Porque yo entendía que ustedes son de Caguas. Sí, bueno, mi papá nace en Salinas, pero mi abuelo hizo toda la vida en Caguas. Y entonces yo nazco en Caguas. Y mi hermano nace en Caguas, y Carlos y Juan también nacen en Caguas. Okay. En Caguas, fíjate, esto es un poco de historia interesante. En Caguas, en el mismo sector, en un momento dado, coincide William Miranda Marín, Ángelo Berrío, que fue alcalde de Caguas muchos años, y José Aponte de la Torre, que viene de Calley a vivir a Caguas y se encuentra en la misma comunidad, un sector en Caguas que le llaman La Granja, cerca del cuartel de la Policía Nuevo. Okay. Allí coinciden, allí corren, juegan el esconder y juegan pelota. En una actividad familiar donde se mueve mi familia a Carolina,
a visitar sus primas allá y un tío de mi papá. Se llevan a José Aponte, que era único hijo, para no que se quedara solo en la comunidad, y lo invitan a la playa. Y allí conoce a la prima de mi papá, que se convierte en su esposa, que es Dali, la mamá de Javier y la mamá de José Carlos. Y ahí es que entonces se mueven hacia allá. Sí, pero coincidieron esas tres personas, William Miranda Marín, Angelo Berrío y José Aponte de la Torre, en Cagua, en su niñez. Eso es como esos cuentos que dicen que habían 3 personas en esta misa y después los 3 cambian el mundo. Digo, así fue. ¿Cómo era el ambiente familiar en su niñez? Bien bueno. Bien bueno. Bien, nosotros somos una familia bien unida. Nosotros celebramos todo. Hay veces que, hasta recientemente, ¿verdad?, que falleció mi mamá, había gente que decía, ¿por qué en tu casa hay fiesta todos los viernes? Y era que nos reuníamos todos en casa de mi papá y mi mamá a pasarla bien. Celebramos madre, celebramos padre, celebramos el día de San José, porque todos nos llamamos José en mi casa. Celebramos el Easter, celebramos las octavitas. O sea, siempre estamos juntos, buscamos motivos de reunirnos y compartir en familia. Y fue así por años, ¿verdad? Ahora cada cual tiene su familia, responsabilidades, hijos, nietos. Nos vemos, pero no como la cercanía de antes. Siempre nos procuramos, sabemos cómo estamos uno del otro, siempre estamos a las órdenes. Pero pues nuestras actividades, tanto políticas como familiares, nos hacen reunirnos menos. Y de ese entorno es que sale lo del acordeón y la música y el canto. Eso es aparte. Eso es aparte, ¿no era allí? Bueno, mi abuelo paterno me lleva, cuando yo me quedaba en su casa, me pone a ver un programa que se llamaba Borinquen Canta. Ese programa Borinquen Canta era de música jíbara y mi abuelo me ponía a tocar el güiro para que cogiera oído musical viendo el programa. Mi abuela y mi bisabuela eran pianistas por parte de mi mamá. Y ahí me llevan a entusiasmarme por la música. Yo empecé a coger clases en la Escuela Libre de Música de Cagua. Yo cogí clases de batería, yo cogí clases de guitarra, yo cogí clases de piano. ¿Y los toca todos? Le saco música. Ya no leo música como antes, pero le saco ahora. Ya más o menos como a los 12 años, 13 años, mi mamá, que era fanática de los payasos musicales de España, Gaby, Fofó y Miliki, que tocaban acordeón, le da con llevar ella a coger clases de acordeón, pero para entusiasmarme a mí. Okay. Y entonces ella cogió clases como un mes y medio, y yo me entusiasmé y seguí. Y cogí clases formalmente con el señor Tato López en Cagua, un acordeonista muy conocido en el área, y después con doña Esther Eugenia Bertiux, que es la fundadora de la Orquesta de Acordeones de Puerto Rico, y que fue mi profesora por los últimos años. Así que formalmente cogí clases de música, pero me entusiasmó más el acordeón. Me entusiasma mucho la música de aquí. Y formé un grupo con mis hermanos, con mis primos y algunos amigos que yo le llamo el grupo Peor es Nada. Entonces empezaron a llamar a la oficina a pedir cotizaciones para contratarme. Yo no tengo el grupo para cosas... Yo no contrato, eso es familiar. Eso tocamos en el cumpleaños, tocamos el día de Navidad. Pero hay una agrupación, no estoy seguro si es de Bayamón o de Santa Isabel, que cogió el nombre y lo inscribió. Así que yo no me atrevo a usar ahora ese nombre. ¿Pero vamos a demandarlo? No, porque yo no lo inscribí. No lo inscribí y decidí ponerle otro nombre al grupo. ¿Cómo se llama ahora? Los Hay Peores. Es que no hay nada, una fiesta sin música no es nada. Así que nosotros nos creamos nuestra música. Al principio tuvo siempre la idea de ponerlo porque lo ha convertido como parte de su persona política. Porque en high school, todo en la high school nosotros lo hacíamos con el acordeón, las parrandas. Yo tocaba en la misa en la Catedral de Cagua. Pertenecía al coro de la escuela y al de la iglesia. Uh-huh. Y cuando llegué a la universidad, que entré a una tuna que no era de la universidad, que se llama la Tuna Los Payadores, okay, yo les decía a los muchachos, mira, yo veo que nosotros podemos hacer una contribución musical a unas áreas que en cierta medida son importantes en la Navidad. O sea, uno va a un hogar de personas de la tercera edad que tienen esos recuerdos de cuando eran más jóvenes en la época navideña y están como un poco en depresión. Uh-huh. Y llevarles música los anima. Y yo convencí a los compañeros de la tuna y dábamos parrandas. Luego nos movimos a dar parrandas en los hospitales, en las zonas pediátricas. O sea, estar un 23 de diciembre un niño en un hospital en la espera de Santa Claus no es el mejor escenario para una familia. Así que nosotros decidimos y conseguimos aportaciones del sector privado para llevarle obsequios. Uh-huh. Llevamos regalos, pero también le llevamos aportaciones a la familia como Pampers, como cosas sanitarias que necesitan en el hospital.
Y todo eso nos donaba el sector privado. Una vez yo me convierto en aspirante a una candidatura, el sector privado no puede. No podemos, pero yo seguí con aportaciones de mi familia, llevando esas parrandas hasta que vino la pandemia y prohibieron. Yo no las publicaba, pero iba a diferentes hospitales de la isla con voluntarios a llevarle alegría a los niños en la zona pediátrica cercano al 20, 22, 23 de diciembre. Lo hice por más de 30 años. El año pasado lo hicimos en unos lugares destinados que no teníamos la controversia del contagio, ¿verdad? De la pandemia. Todavía no tenemos autorización de entrar a los hospitales. Espero que en el próximo año, pues, esa oportunidad se dé porque me gustaba llevar esa alegría. Me gusta llevar esa alegría. ¿Conoce el Hope Lodge? El Hope Lodge es un edificio en una de las calles que sale de la Domenech. Ajá. Esto es totalmente, ¿verdad?, una tangente, pero ese edificio lo corre la Sociedad Americana contra el Cáncer en Puerto Rico. Okay. Se dedica a darle un espacio de habitación a niños pacientes de cáncer y su familia que, por ejemplo, tienen que venir de la isla al área metropolitana y eso. Y están allí y, ¿verdad? Yo sé que le apasiona mucho el tema de la salud, este tema, que si lo puede mirar el proyecto, yo creo que es algo que le va a interesar mucho. Seguro que sí. Nosotros hemos ayudado a la Sociedad Americana del Cáncer y a la Cruz Roja activamente. Mis hijos están activos participando en esas campañas como voluntarios, incluyendo también a CEL de Puerto Rico. Pero no conocía el proyecto de ese alojamiento y me interesa. Sí. ¿Cómo entró la política? Pues cuando nosotros nos mudamos de Salinas... Déjame hacer un poquito de introducción, porque a mí, por ejemplo, Luis Balbino, que tiene el programa conmigo los fines de semana, siempre me dijo que quería ser médico. Y entonces yo empiezo a mirar en la información y yo veo que estudió biología, después va a trabajar pero de momento brinca hacia la política y me interesaba entender cómo ese brinco tenía ese interés por la biología, por la salud, por la medicina y de momento, voy a ser político. Bueno, dos cosas en la vida. Primero que yo fui a una reunión de Marquesina política a acompañar a mi papá. Mi papá en aquel momento llegábamos a Cagua después de haber vivido unos años en Salinas. Yo tendría quizás 4 años cuando regresé a Cagua. Yo nací en Cagua, a los 2 años me mudé con mi familia a Salinas, me llevaron, ¿verdad? Regresé como a los 2, 3 años nuevamente a Cagua y cuando regreso a Cagua pues estoy haciendo mi vida en la urbanización donde crecí, la urbanización Condado en Cagua, y allí había un líder de barrio, pero había que celebrar una elección porque cada 4 años se escogía el nuevo liderato, como se llamaba, comisarios de barrio. Y entonces, me encanta ese título. Mi papá llega de Salinas con el background de que había sido presidente del Partido Popular en Salinas y seguida en la urbanización lo miraron con un liderato. El que estaba allí era un señor mayor y se puso bien nervioso pensando que mi papá lo iba a retar para quitarle la posición de comisario de barrio. Y cuando abren los trabajos, mi papá se levanta y propone, me acuerdo como ahora, se llamaba don Carlos Cintrón, lo propone para que se quede como presidente y como comisario de barrio. Y el señor suspiró porque pensaba que lo iba a retar y fue mi papá el que lo presentó. Una vez va terminando la reunión... Su viejo era un gallo jugado. Siempre hablando de gallo. Entonces, el señor empezó a formar la directiva de la urbanización. Okay. El único joven en la reunión era yo. Así que él llenó los blancos de la boleta de los miembros de la directiva de la urbanización, llenando con mi nombre el joven de la urbanización. Okay. Así entró a la Juventud Popular. Okay. Sin tener edad para votar, tenía 12 años. Entro a la Juventud Popular, me entusiasmo y sigo participando de mis actividades educativas, de mi acordeón y todo, pero iba a las actividades políticas. Cuando había un meeting, cuando había una reunión en el comité en Cagua, siempre participaba. Hice banderas, paquines, hice todo lo que hacía uno cuando tenía esa edad. Echaba vidrio el paquín. Entonces, también. Para los que nos sintonizan, es que antes se paquinaba con harina de pan y agua y el adversario político o el equipo de trabajo del adversario sacaba los paquines y los rompía de los postes. Así que nosotros como jóvenes se le echaba un poco de vidrio molido y entonces nadie se atrevía a arrancar el paquín porque se iba a cortar la mano si lo arrancaba. Y esas eran las tradiciones de antes. Las banderas se pintaban con pintura, no es ahora que se imprimen y son plásticas, no eran de tela, había que cortarlas, había que poner los moldes, tirar la pintura, taparse la nariz para el olor a la pintura, no envenenarse, después ponerlas a secar, después poner un palito, picar la madera y ponerle las tachuelas o las grapas. Era todo un proceso. Y yo participé en la junta de todos esos procesos. Y cuando llega un momento que ya estoy tengo, ¿verdad?, mayoría de edad, ya voto,
participo de las actividades y me convierto en el presidente de la juventud del alcalde Ángelo Berríos en Cagua. Y después corrí también parte de la juventud y de las operaciones cuando William Miranda Marín fue alcalde de Cagua. Eso por un lado. Por otro lado, sigo con mi música, sigo con mis estudios. Y mi papá tiene una condición que todavía la tiene, que es una condición en la vista que se llama retinitis pigmentosa. Y yo me interesé por la ciencia porque yo quería ser probablemente un investigador de esa condición o un médico para atender esa condición. Y me gustaba mucho la ciencia y matemáticas y entré a estudiar y hice un bachillerato en ciencia. Posteriormente a eso, sigo con la política. Voy al 25 de julio, voy a las caravanas, pero sigo estudiando. Fui presidente del Consejo de Estudiantes de la universidad, fundé algunas organizaciones y me mantuve activo con liderato. Pero luego llega un momento donde tuve que decidir. Mi papá, que está vivo, gracias a Dios, pero en aquel momento tuvimos que ir a Estados Unidos a hacer una operación de corazón abierto. No había cardiovascular aquí. Regresamos y yo digo, ¿hago una carrera larga o hago una carrera corta? La carrera larga en medicina eran 6, 7, 8. Y si hago una especialidad, quizás más años. La carrera de Derecho, que me gustaba, pues eran 3 años. Así que decidí irme a la escuela de Derecho y no a la escuela de Medicina. Y no me arrepiento, ¿verdad? Pero estudié leyes. Para el año 1996 surge una vacante para la Cámara de Representantes en Cagua y yo decido hacerme disponible para aspirar. Y otro representante me dijo, tú no puedes aspirar porque te falta el apellido. ¿Cómo que el apellido? Y yo eso mismo le dije, mire, el apellido Dalmau no es simpático para una candidatura política. Y me dice, no, tú no has terminado de estudiar. Cuando tú termines de estudiar, tú tienes el apellido. O eres profesor, o eres ingeniero, tienes que tener tu bachillerato y tu profesión. Así que no aspiré en el 1996 a una aspiración a la Cámara. ¿Y quién fue esta persona? El representante fallecido Juan López Hernández, que fue representante 16 años por Cagua, Gurabo y Junco. Entonces, pues no aspiré y le doy gracias a Dios porque ese caño cogió una pela. O sea, esa es una pregunta que tenía. Timing. Hay que tener timing cuando uno toma decisiones políticas. Es que yo creo que la gente a veces miran para atrás y piensan que lo que está pasando y lo que pasó estaba ya preordenado. Y yo digo, imagínate, tenía que ser diferente ser popular en la época del Rosellato, ¿verdad? Que no es nada como lo que hay ahora, ¿verdad? Claro. Y después ganó Sila, pero eso no estaba escrito en ningún lado, ¿verdad? No estaba justo debajo de la peña de la pava, para que Sila va a ganar en el 2000. ¿Cómo era esa experiencia? Por ejemplo, trabajó para Ronnie Jarabo ya en los últimos años de Hernández Colón. Estuve con Juan Corujo Collazo, que fue legislador en Cagua. Correcto. Presidente de la Comisión de Hacienda y mi padrino. ¿Cómo era esa época? O sea, ¿cuáles eran los titanes para ustedes que estaban creciendo ya? Bueno, no hay duda que Rafael Hernández Colón, Miguel Hernández Agosto y Ronnie Jarabo era un trío político poderoso. Habían alcaldes poderosos como el de Mayagüez, poderosos como el de Carolina, como el de Cagua y el de Ponce. Eran líderes que tenían un respeto grande de la ciudadanía, independientemente del partido. Teníamos un alcalde de Bayamón fuerte, también por el Partido Nuevo Progresista, y así en otros municipios. ¿Cuál es la diferencia ahora? Las redes sociales y el celular. Antes, para tú comprometer un líder, tenías que viajar y visitarlo a su casa. Y esa palabra ahí estaba sellada. Era bien raro que después que te dieran la mano, echaran hacia atrás. Ahora las redes sociales permiten que haya información que no necesariamente es correcta. Puedes desinformar, puedes difamar, puedes desprestigiar. Y eso se ha convertido en un TikTok divertido para todo el mundo. Sí. Y eso ha hecho daño, no solamente a la política, ha hecho daño a otras profesiones también. Sí. Porque tú puedes coger y hablar mal sobre un médico y le daña su clientela. A los restaurantes. Puedes hablar en un restaurante y lo haces cerrar. Con información correcta o incorrecta. Es peligroso. Pero esa es la democracia, esa es la información y el mundo tecnológico en que vivimos. Y es importante señalar que en aquellos momentos se hacían compromisos, se hacían visitas, se respetaba un liderato. En estos momentos hemos visto que, y lo digo en mi partido, pero lo digo, no ha despuntado un líder que aglutine grupos como aquellos líderes. Un Carlos Romero Barceló, un Hernán Padilla en San Juan,
por decir líderes del Partido Nuevo Progresista. Un Pedro Rosselló, que fue una generación, una década, de un liderato fuerte que por poco llega a 2 décadas. Sí, sí. Y no tan solo llega a 2 décadas, su hijo se benefició de ese liderato para captar un liderato dentro del Partido Nuevo Progresista. Vemos en la figura de nuestra historia un Luis Muñoz Rivera, un Luis Muñoz Marín. Y ese liderato, yo diría que después de Rafael Hernández Colón, aunque hemos tenido gobernadores como Sila, Alejandro, pero no ha sido un liderato que consolide el liderato isla. Y lo vemos, en un momento dado, si el Partido Popular tenía 50 alcaldes, 48 estaban amarrados con el líder principal. O sea, era un punto y se acabó. Hay un respeto a ese liderato. Ha habido una fisura dentro de los partidos, y creo que la ha habido en todos los partidos, pero yo hablo del mío, donde ese líder principal no ha podido aglutinar el resto del liderato del país. Y eso ha sido una gran diferencia, pero yo puedo decirte que las comunicaciones, la tecnología, las redes sociales han diversificado o han imposibilitado el que ese liderato esté sólido. Y es quizás por la velocidad. De momento tú tienes que algo raro, ¿verdad? Por ejemplo, en X o Twitter, uno va a tener la experiencia de que si uno está viendo el feed, tienes el mensaje de un soberano imbécil, le sigue el de un genio, le sigue el de alguien más o menos, y están todos al frente tuyo, ¿verdad? Sí, sí. No hay una separación de que, ok, a este sí lo tengo que escuchar, esto es un imbécil. Y esa dinámica yo creo que aplica tanto, yo estoy seguro que aplica en la política, ¿verdad? Donde de momento tú tienes, pues está hablando el presidente del Senado, pero el cambio y climático. Después viene un asambleísta municipal y te los ponen juntos, y no es lo mismo, ¿verdad? Y sin tener la información. Correcto. Porque si tú estás discutiendo la información, tú puedes estar de acuerdo con la información o en contra de la información. Pero no estar escribiendo sin la información. Por ejemplo, ¿cuánta gente sabe que lo del cambio climático se legisló en el 2019? Es bien poco. Y que tenían un año para hacerlo y tardaron 5. Pero la noticia es que la Asamblea Legislativa tiene que actuar ahora rápido. José Luis Dalmau destruyó el mundo. Así que por eso yo tuve que tomar el turno y decirlo para récord y para las redes sociales. Mire, esto no es así. Porque entonces se desinforma. Ajá. Y entonces viene la adjudicación de culpa. Willy Miranda Marín, usted estuvo en su campaña del 96, ¿verdad? Sí. ¿Cómo fue esa campaña y esa...? Le pregunto porque siempre que hablo con personas que tenían relación con Willy, me hablan de cierto misticismo y lo encuentro interesante. Es como cuando la gente me habla de Pedro, de Don Carlos. Siempre hay como que hay estas figuras que tienen este misticismo y me interesaría Lo tienen primero que Willy era una persona que su personalidad y su figura era la de un general, un líder, un caudillo. Como lo vemos en la historia de quizás Napoleón Bonaparte y cosas así que se habla. Pues líder, Willy llegó con la mística de que era general de 2 estrellas de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Pero de ser general, que tienen una altura, ¿verdad? Aquel es el soldado, el de más abajo. Él mantuvo esa mística de ser el general, pero bajó a atender las cosas del pueblo. Entonces, uno ve a un general con su uniforme y sus estrellas, en maones y en tenis, con una t-shirt, caminando por el barrio Borinquen de Cagua o por el barrio Tomás de Castro, pero era el general. Claro. Y entonces, pues, también una persona preparada, inteligente, y que cuando comunicaba, al principio él no era el mejor orador del mundo. Yo recuerdo su primera participación en el área cerca de Tomás de Castro en Cagua, que él llegó con el micrófono, dijo 2 o 3 cosas, gracias, y nos vamos. Yo, ¿cómo se acabó? Su primera intervención, porque como general, ¿qué hacía? Órdenes. Una orden y ya. Pues él dio ahí una instrucción política y nos fuimos a caminar y se acabó el discurso. Y todo el mundo, espérate, ¿cómo que se acabó? Pero poco a poco fue desarrollando su oratoria y fue un gran comunicador después y todo el mundo en Cagua pues le tenía un gran respeto. Y fuera de Cagua pudo haber sido un candidato a la gobernación, se proyectaba como un candidato a la gobernación por unas ideas innovadoras. Hizo una transformación de Cagua increíble. Yo recuerdo cuando contrató un diseñador arquitecto de ciudades. O sea, la transformación que uno ve en Cagua forma parte de 2 cosas. Primero, que Ángel Berrío era ingeniero y planificador y fue alcalde de Cagua por muchos años y sentó las bases, los cimientos para un desarrollo futuro. Pero Willy trae a un arquitecto de ciudades.
sea, el señor Dimambro que trajo a Willy de la ciudad de Boston había diseñado el puerto de Boston, la ciudad de Dallas, la ciudad de Múnich. Casi nada. Yo recuerdo que cuando Willy lo contrató, él dijo, yo diseño ciudades. Como menospreciando Cagua. Y el alcalde, ¿qué usted quiere decir? Yo, bueno, que pues eso es un pueblo, yo diseño ciudades. Pero lo contrató y vino a Puerto Rico, tuvo varias semanas volando en un avión y retratando la ciudad de Caguas y sugiriendo los cambios que había que hacer en la ciudad para el futuro. Y por eso vemos cómo Caguas ha seguido proyectándose. En un momento dado, las Naciones Unidas premió a la ciudad de Caguas como la tercera mejor ciudad del mundo para vivir. Eso muy poca gente lo sabe. Yo no sé. El premio lo tiene en la alcaldía de Caguas. La tercera ciudad del mundo de las Naciones Unidas en la evaluación que hicieron por el desarrollo que llevaba Caguas, por sus áreas geográficas, por los parques, los servicios, el comercio, el desarrollo comercial. Mientras hay municipios que disminuyen su capacidad de desarrollo económico, Caguas siempre la ha aumentado. Okay. Y yo creo que es por su posición geográfica, está céntrico de todo. Es verdad. O sea, cerca del área metropolitana, sí, pero conserva la idiosincrasia de campo, de pueblo. Y tiene el valle. Sí. Que uno tiene que entrar a Caguas, ¿verdad? No es como quizás otros municipios que son más planos. Así o uno que le pasa por el lado de la autopista. Exacto. Ahí sí. entras al medio. Correcto. Y ha hecho muy accesible a Caguas en el desarrollo económico. Y entonces, de ahí, la pregunta sería, consiguió su apellido, su título, así que pudo correr entonces, ¿verdad? Entonces, en el 2000, corre como senador para el distrito de Macao, que incluye Caguas. Ajá. Pero estaba corriendo como senador de la plancha de Willy porque había trabajado con él. Corre como una plancha más grande porque lo que la gente quizás no aprecia es un senador de distrito, gana su primera elección, acto seguido lo eligen portavoz de la mayoría. Eso tiene su historia. Okay, voy a ser breve. Yo siempre quise correr para representante de la Cámara. Okay. Y cuando no corro en el 96, que mi meta era entonces pensar, después de graduarme de abogado, aspirar en el 2000, surge que Juan Corujo Collazo, que había sido legislador también de Caguas, igual que Juan López Hernández, Juan López se retira, Juan se retira, y la esposa de Juan, Silvia Corujo, se hace disponible para aspirar. Una de las dos candidaturas a la Cámara. Yo obviamente, Juan es mi padrino, Silvia Corujo, amiga de mi familia toda la vida, yo decido no aspirar a la Cámara de Representantes y me quedo tranquilo. En una reunión en el barrio Río Cañas de Caguas, donde Willy Miranda Marín está presentando todos los aspirantes. Habían 7 aspirantes para el Senado, 6 para el Distrito de Humacao. Un amigo mío de Caguas me hace la maldad de coger el micrófono y presentarme como candidato. Yo no sabía si salirme de la actividad, meterme detrás de los bleachers. Yo ni me paré, levanté la mano así, saludé bien tímido, porque yo no esperaba que me anunciaran como candidato al Senado. En una elección donde habían 2 senadores que habían ganado por 10,000 votos. Luis Felipe Nava y Carlos Dávila eran los senadores del Partido Nuevo Progresista que habían ganado la elección del año 1996 por 10,000 votos de ventaja. Era un reto enorme. Y yo no había tomado esa decisión. ¿Ese amigo sigue siendo su amigo? Sí, sigue siendo amigo. Sí. Un saludo a Jerry. Entonces, de hecho, en esa campaña, conoce a lo que hoy es su esposa. No. Y me dice, yo creo que yo cometí un error en anunciarte en la campaña. Y la esposa lo mira, ¿verdad? Pero ahí conoce a su esposa. Saludo para ambos. A lo que voy es que entonces decido, después que me anuncia, me reúno con el grupo de amigos de la juventud mía de Caguas y algunos líderes, como cuando mencioné Juan Corujo, Juan López, la propia Silvia. Y Willy Miranda Marín me dice, si tú fueras mi hijo, yo te diría que no corriera. Pero tú has sido mi colaborador y yo sé que tú siempre has tenido ese deseo, tú vas a contar con mi apoyo. Pero eran 7. 2 de ellos no llenaron los endosos y entonces competimos 5. Yo, gracias a Dios, pues, y al electorado que siempre me ha brindado cariño del distrito de Humacao, salí primero en la primaria. En la elección, como te dije, era un gran reto. Ganamos la elección. Y cuando van a seleccionar el liderato del Senado, yo estoy fuera de Puerto Rico, Cristian. Yo fui a ver a un familiar que estaba enfermo y que posteriormente fallece en la Florida. Y me voy con mi esposa a la Florida en ese lapsus después de las elecciones, antes de la juramentación. Y Tony Fajal Zamora, que se vislumbraba como el presidente entrante del Senado, hace un caucus con 18 de los 19 senadores. Yo no estaba. Ahí se da un tranque. Fíjate que hay una nueva generación entrando. Sí. Está Roberto Prats, está Cirilo Tirado, está Juan Cancel, Alegría, está Ángel Rodríguez Otero. O sea, jóvenes que están entrando.
Pero estaba Modesto Agosto Licea, Bruno Ramos, Eudaldo Báez Galit, Belda González, Tony Fá. O sea, había un balance de experiencia y una generación que entraba. En ese balance surge una controversia para la portavocía de la mayoría. Porque habían 3 aspirantes para esa posición. Y Tony no encontraba cómo manejar el asunto, y cuando se va a llevar a cabo un posible tranque, pues sugiere mi nombre, que no estoy en el caucus. Y como nadie esperaba que mi nombre fuera sugerido por el presidente, y yo no había tenido controversia con nadie de la delegación. ¿No lo conocían? No me conocían. Bueno, algunos me conocían en la campaña. Okay. Otros me conocían, ¿verdad? Tony, de Cagua. Eudaldo, conocía de Cagua y otros, pero los jóvenes me conocían de la campaña. Roberto, Juan, Cirilo. ¿Qué sucede? Que yo prácticamente rompo el tranque, o sea, sin estar allí. Y pues se vota por mí de forma unánime. ¿Y esa ausencia no fue táctica? ¿No me estás echando el pelo? No, porque fíjate, fui a visitar a la madrina de mi boda, que tenía 29 años, tenía leucemia y falleció semanas después. Y fuimos a visitarla. Entonces el caucus se celebra sin estar yo presente. Yo era un legislador nuevo, no tenía que estar presente, debía estar, pero como ya Tony tenía la vicepresidencia, era de Belda González, la comisión de los jurídicos era de Báez Galit, Modesto tenía la comisión de Hacienda y Bruno tenía la de nombramiento. O sea, estaban repartidas las comisiones, pero que quedaba era la portavocía alterna, prácticamente. Así que no pensabas que iba a ser. Que es importante. Yo me excusé y me fui. Cuando Tony me llama por la noche y me dice, felicidades, señor portavoz. Y yo, voy a ser el portavoz alterno, porque yo jamás pensé. Y me dice, no, fue unánime. Te recomiendo que cuando enganche el teléfono llames a todos tus compañeros y le des las gracias. Yo estaba de pie y me senté en el piso. ¿Cómo que yo voy a ser el portavoz de esto aquí ahora? Me senté en el piso de la alfombra de la casa de la familia donde estábamos, y yo no sabía cómo decírselo a mi esposa, que siempre me ha apoyado. Pero no es que tenía miedo de decírselo, era que como mi esposa me va a creer que yo le vaya a decir eso. Uh-huh. Fue un gran reto, pero tuve grandes maestros y quiero mencionarlos, ¿verdad? Yo tuve allí a Charlie Rodríguez, que había sido portavoz y presidente del Senado esas primeras semanas. Quique Meléndez, padre. Gilberto Rivero Ortiz, el papá de Quiquito. Gilberto Rivero Ortiz, que había sido portavoz 3 veces bajo Miguel Hernández Agosto, senador del distrito de Humacao. Fue un gran colaborador, y Ronnie Jarabo. Okay. O sea, que yo tuve buenos maestros, a pesar de que tenía también a Tony Fá como presidente y mentor, que siempre lo ha sido. Esas personas que habían sido portavoces me abrieron un espacio de poder interactuar. Yo le decía a los portavoces, Fernando Martín y Kenneth McClintock, que yo me iba a reunir con ellos todos los días de sesión para establecer las reglas de juego de la sesión. Y ellos se me echaron a reír. Me dijeron, eso dices tú ahora porque eres novato. Cuando tú veas que tienes 19 senadores de mayoría, nos vas a pasar el rolo. Siempre me reuní con ellos. Siempre establecimos las reglas de juego. Cuando había que tomar decisiones que habían diferencias, pues las había. Pero siempre con respeto, y tengo una gran relación con Kenneth McClintock y tengo una gran amistad también, aunque nos vemos menos, con Fernando Martín. Le tengo un respeto a ambos. Colaboraron conmigo a pesar de las controversias y las diferencias en los debates, porque eran otros debates y otros tiempos. Pero aprendí mucho de esas personas que mencioné y agradezco siempre los buenos consejos que me dieron. Llegamos ahora, Kenneth, pero a mí me han dicho muchas personas que ahora mismo en el Senado las 2 personas que mejor conocen el proceso parlamentario, reglamentario, son usted y Tommy. Y ese conocimiento viene de esa época. Bueno, yo siempre estuve en actividades de organizaciones donde me tocaba preparar reglamentos, trabajar con el Parlamento, ayudar a las decisiones, ¿verdad? En organizaciones estudiantiles, diferentes organizaciones, consejos de estudiantes. Cuando llegué a la legislatura, aprendí, porque yo trabajé en la legislatura antes de ser legislador. Como te dije, hacía muchas cosas. Estaba en la universidad, tocaba con León, iba a las actividades políticas y trabajaba como asesor de Juan Corujo y después de Ronnie Jarabo cuando fue presidente de la Cámara. Son experiencias que uno cultiva. Pero cuando llego, lo primero que hace Tony es decirles, Belda, Báez Galit y tú como portavoz van a hacer el reglamento del Senado. Y ahí empecé. Y siempre le recomiendo a todos que lean el reglamento, que tengan uno en el carro, uno en la casa y uno en el escritorio. Porque siempre hay cosas que uno aprende y que puede articular, depende de lo que se esté pasando allí. Sí, Tomás es otro legislador. Yo creo que por su formación de abogado y haber sido fiscal
que la dinámica es rápida, y la experiencia que él ha tenido en la Asamblea Legislativa tiene completo dominio también del proceso parlamentario. Hay otros compañeros que no son tan vocales, pero sí conocen del proceso parlamentario y ayudan a veces en las discusiones y hacen su planteamiento. Pero yo he tenido la oportunidad de estar de lleno, como dice uno, en el debate por las posiciones que he ocupado. O sea, el portavoz de la mayoría tiene que llegar primero, leerse todas las medidas, saber cuáles son las enmiendas para poder defenderlas. Claro. Y eso o matarlas. Eso es como el catcher en el béisbol. Tiene que saber todos los movimientos del pitcher y cuáles son los lanzamientos que le gustan a los bateadores y los que no les gusta para poncharlo. Entonces tuve esa primera experiencia ya en el 2004. Vamos para la revancha. Y hay gobierno compartido. No, y Tony, que había sido presidente, decide no aspirar a la portavocía de la minoría y me recomienda a mí, y los compañeros, después de ver mi trabajo como portavoz, deciden apoyarme como portavoz de la minoría y me convierto en portavoz de la minoría en ese cuatrienio de gobierno compartido en el Senado, compartido con la Fortaleza. Para los que son más jovencitos que escuchan el programa, en el 2005, en ese cuatrenio de 2005-2008, gana Aníbal Acevedo Vilá la famosa elección de los pibazos por 3,000 votos. Los pibazos, te puedo decir que tengo PNPs que me van a escribir. ¿Cómo tú te atreves a decir que él ganó? Se la robó. Pero fíjate, voy a decir algo que no se comenta nunca, pero está en el récord, ¿verdad? Hubo 14,000 palmazos. De PNPs que votaron por Aníbal. Estaban enojados en esa primaria de Pesquera y Rosselló y cruzaron. O sea, hubo 14,000 y hubo como 3,600 del PIB. Por eso se le llaman pibazos, porque se le adjudica al PIB la victoria, no a los enojados que cruzaron de los palmazos, que eran 14. Porque todo es culpa del PIB. Anyway, el punto es que, ¿verdad? Gana Aníbal, así que va a ser gobernador. Pero la Cámara y el Senado lo gana el PNP. ¿Qué pasa? Don Pedro Rosselló, en una movida política, entra al Senado en sustitución de un senador que juramentó y después renuncia. Renuncia en Arecibo. Y la idea original de todo el mundo es que pues, Pedro Rosselló va a ser presidente del Senado y Kenneth McClintock tenía otra idea. Así fue. Y se da lo que dicen la controversia de lo auténtico. ¿Cómo esa controversia fue culpa suya? No fue culpa mía, pero me señalaron otra vez como culpable. ¿Por qué? Porque cuando se da la controversia hay que enmendar el reglamento para destituir a un presidente electo por la Asamblea Legislativa, por sus pares. Yo siempre he sido muy defensor de la institución. Y en aquel momento, cuando se llamaron los votos, yo le dije a mi delegación, nadie se levante. Al no levantarse nuestra delegación, no hubo los votos para enmendar el reglamento y destituir al presidente. Que era Kenneth McClintock. Yo encontraba que no era bueno para la institución enmendar el reglamento precisamente para destituir a un presidente debidamente electo por el cuerpo. Y se me echó de hecho, después nos llamaban los Pava Clinton. Porque la realidad es que yo ni a favor ni en contra no nos levantamos, no participamos de la votación. El resultado, no hubo los votos. Porque necesitaban votos nuestros para una posición y para la otra. Porque la abstención ocurre como un voto en contra de cualquier posición. Sí. Así que no hay mayoría para ninguno. No. Y se queda el derecho que estaba Kenneth como presidente. Y entonces ustedes son la delegación del gobernador. Exacto. Yo quiero entender un poquito esa dinámica de cómo era ese... Porque ahora mismo hay un gobierno compartido. Yo quiero hablar del que existe ahora, por lo menos de lo que era la expectativa. Pero... Bueno, ya era compartido y dividido en el Senado. Correcto. Porque entonces cuando había una situación que era de interés para el Partido Nuevo Progresista, el grupo de Pedro Rosselló y Kenneth se unían y nos pasaban el rolo. Tenían la mayoría. Ahora, cuando había una posición que dividía la delegación del PNP, los votos populares eran importantes para aprobar la legislación. Como lo del IBU, por ejemplo. Como lo del IBU. El IBU viene a consecuencia de que la Cámara de Representantes dividió la Comisión de Hacienda entre Toñito Silva y Ángel Pérez. Uno tenía ingresos, otro gastos. Cuando se está trabajando el proyecto del IBU, rinden informes separados. Se unen sin leerlos. Y uno decía el 4 y otro decía el 13, y ahí es que se suma y llega al 7. Esa controversia, cuando llega al Senado, que llega el documento donde mí como portavoz de la minoría, yo no lo podía creer.
Esto es un horror. No un error, esto es un horror lo que acaba. A favor de nosotros, pero ¿cómo se le pasó a tanta gente que chequea los documentos? Y yo digo que se le pasó porque es que no puede ser planificado. Porque habían artículos de la ley que no eran ni parecidos. Sí, que uno dice, no hay forma que alguien planificó esto tan bien. No. O sea, sí que tiene que ser un error. Es un error, pero un error que nos beneficiaba. Cuando yo cojo el documento y veo que dice 7% sumando uno y el otro, esto no puede ser. Llamo a Fortaleza, señor gobernador Acevedo Vilá, y le digo, tengo aprobado el IBU de 7%. Y el gobernador me dice, ve a las gradas donde la prensa y anúncialo. Y yo no me atrevo a hacer eso. ¿Por qué? Porque lo estábamos aprobando en el Senado. Cuando se aprueba en el Senado, Aníbal me dice, sube a las gradas y díselo. Pues cuando yo se lo digo a la prensa, ¿sabe lo que explotó, se formó? Sí. Se metieron los legisladores de la Cámara al Senado y se formó un revolú allí que por poco termina en pelea al puño. Yo nunca había visto una invasión de la Cámara al Senado. Desde el presidente... ¿Ha visto el Senado la Cámara? Tampoco, pero hacía los cuerpos así como ese día. Yo estaba preocupado. y después de todo, el que había dado el anuncio era yo. Porque en aquel momento, pues eso era lo que el gobernador quería, ¿verdad? Que se fuera el 7. Y había una división en las posiciones del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular. Pero se lograron acuerdos para poner el gobierno en función. Yo recuerdo que el presidente de la Cámara, cuando hubo el tranque del gobierno, cuando hubo el tranque del gobierno, yo recibo una llamada de un representante de la Cámara y me dice, tú puedes recibirme en tu oficina. Y yo, pero ¿qué tengo que ver? Yo estoy en el Senado, ustedes en la Cámara, el problema es allá. Y me dice, es que queremos consultarte algo de cómo acabar con el cierre del gobierno. En ese momento yo salgo por el pasillo y recibo otra llamada diciéndome, me llama y me dice, no voy a tu oficina, ven a la mía. Y cuando voy de camino, recibo una tercera llamada y me dice, mira, la verdad que el que quiere hablar contigo es el presidente José Aponte. Y yo digo, pues no tengo ningún problema. Cuando llego a la oficina de José Aponte, él tenía el caucus allí y había legisladores un poco agresivos. ¿Todos? ¿El caucus? Del caucus del PNP. Okay. Y había unos legisladores agresivos porque algunos no querían resolver el problema del tranque del gobierno. Y mi presencia allí les dio a entender que había una posibilidad de que hubiese alguna negociación. Los legisladores agresivos se van de la oficina y me quedo, y fue todo el mundo y me quedo con José, con quien tengo una amistad de mucho tiempo, José Aponte de San Lorenzo, presidente de la Cámara en aquel momento, y dos personas que fueron testigos de nuestra reunión. Nos reunimos, llegamos a unos acuerdos, nos dimos la mano y así se resolvió. Cuando yo salgo de allí, me llaman del caucus del Partido Popular en la Cámara y allí por poco me fríen. Porque ¿qué yo hacía desde el Senado? En la Cámara de Representantes. Negociando cosas. Pero yo era el portavoz. Y me había autorizado a hacer cualquier transacción que liberara el cierre del gobierno por parte del gobernador. El gobernador le había dado esa... Si había alguna posibilidad, no me había hablado de reuniones, que lo que yo tuviera que hacer, que lo mantuviera informado. Uh-huh. Y la reunión fue bien fructífera. Cuando yo salgo y entro al caucus del Partido Popular, algunos del caucus pues me increparon de por qué yo estaba allí. Y yo, bueno, primero que el presidente de la Cámara me invitó a su oficina, yo no tengo por qué decir que no. Y segundo, el gobernador está al tanto. En ese momento, el secretario de la Gobernación en aquel momento, Aníbal José Torres, llegó al caucus y calmó las aguas y dijo que era verdad, que yo estaba autorizado y que se había logrado un acuerdo. Así que yo nunca le he dicho públicamente que se logró el acuerdo con mi figura, pero así fue la historia. Y otras cosas más que no he revelado públicamente, tantas cosas que son controversiales y que siempre he estado en la disposición de dialogar y mediar para buscar el consenso y para buscar que se logren cosas. Sí. El plan de ajuste de gobierno que bajó la deuda de 72,000 millones a 14 y después a 7 y que logró no recortes a las pensiones y que logró 500 millones de dólares para la universidad y que tuviéramos a Puerto Rico para sacarlo de la deuda, se firmó en mi casa. Yo recuerdo eso. Yo estaba en esa época, yo todavía estaba en mi mini exilio, pero yo hablaba mucho con Balbino. Y yo sé pues, mucho porque me consultaban o me llamaba X senador o fulano. Y estaba en esa discusión y yo sé que, irónicamente, Gregorio Matías salva a última hora la votación, que eso a mí siempre se lo voy a agradecer. Pero me consta que de momento en el patio de su casa... Yo estoy escuchando que en el patio de la casa de José Luis Delmont se está resolviendo esto. Y yo me cago en la... O sea, ¿qué diablo está pasando aquí?
Pero la realidad es que se habían hecho muchas reuniones y ninguna había dado resultado. Y tuvo que reducirse a personal. Y entonces, pues, el presidente de la Cámara hizo una reunión en Dorado, donde llevó a el liderato del Partido Nuevo Progresista y liderato del gobierno. Y ellos resolvieron, pero sin contar conmigo. Y yo le dije, hay una parte que yo discutí con la señora Yaresco y que yo discutí con el encargado, Omar Marrero, el secretario de Estado enviado por el gobernador, y no está en el acuerdo. Así que yo no voy para Dorado a reunirme con nadie. No pasó una hora donde el policía de seguridad de la organización donde vivo en Bairoa dice, mire, en la entrada tiene al señor Jesús Santa. Yo, qué raro. No, pues dígale que pase. Mire, está el señor Carmelo Río. Y yo, bien, esto suena a conspiración. Está el señor Tomás Rivera Chad. Y yo, adiante, aquí se está complicando todo esto. Está el señor Omar Marrero, está el señor Tatito Hernández, está el señor... y sigue entrando a mi casa. Así que la calle, que es sin salida, se llenó de carros. Se bajaron en casa y entonces pues, tomamos un tiempo para saludarnos primero. Nos fuimos a la terraza y conversamos. Y ahí pues se llegaron a los acuerdos, se prendió una computadora portátil, se formalizó el documento, se imprimió y todo lo firmamos allí en mi casa y esa es la historia del plan de ajuste del país. Y a los que no les gustan, que se chupen uno, porque al final del día lo que dijeron que iba a ser un desastre, eso fue en el 2021. Sí. Y de ese mismo día recuerdo gente diciendo, en 4 años esto se rompe. Aquí estamos. Ahí estamos. Que no, había buena voluntad, lo que pasa es que hay detalles, ¿verdad? Que estaban dentro del plan. Por ejemplo, lo de las pensiones era una cosa que había que salvarlas, no había otra. Sí. Y había personas dispuestas a ceder y en ese aspecto el Partido Popular no quería ceder a esa de las pensiones porque ya nos había tocado tener que reducir las pensiones del cuatrienio anterior y por asuntos económicos igualmente. Y había una manera, y yo tuve grandes conversaciones con la señora Yaresco y tengo que decir algo que lo voy a decir por primera vez. Dentro de esas conversaciones con la señora Yaresco nos pide que lo que yo le estoy presentando a ella, para no tener que darle recorte de las pensiones, lo presente en el juicio con la juez Taylor Swain. Cuando vamos, pues yo no soy abogado postulante, yo tengo mi bufete que va a presentar la posición del Senado allí. Y yo tengo que decir la figura de un compañero y amigo que se unió a esa presentación, lo hizo muy bien en inglés y captó la atención de todos en la presentación que fue por Zoom. Y fue el compañero Luis Vega Ramos. Sí. Luis Vega Ramos describió en Arroz y Habichuela la importancia de no recortar las pensiones en Puerto Rico y la manera en que podíamos hacerlo sin recortarlas. Es una exposición quizás de 8 o 10 minutos y la juez aceptó la propuesta nuestra y de Natalia Yaresco y no hubo recorte. Pero ella en esa... me sorprende que Natalia Yaresco le dijo eso porque Natalia en la vista, en la llamada, dice, pues si no se van a recortar, retira el plan. Sí. Y la juez le dice, no. Sí. O sea que, pero fue parte de lo que conversamos. Fue un teatro. Fue quizás una estrategia porque la señora Yaresco me dijo a mí que ella estaba observando que la encomienda del Tribunal de Quiebra que se le dio a la juez Swain llevaba la misma trayectoria en sus decisiones de la quiebra de Detroit. Y entonces, espérate, si ella exigió que si le vamos a quitar a los acreedores, hay que quitarle a los pensionados también, nos va a hacer lo mismo a nosotros. Por eso ella, aunque no estaba convencida 100% del recorte, tenía que presentarlo en el tribunal porque estaba siguiendo la trayectoria del caso de Detroit. Esa era la posición que ellos tenían, de que era imposible que la hacerlo juez... sin recorte. Exacto. Y pues le salió por el tiro por la culata a ellos. No. A nosotros nos salió bien. Sí, gracias a Dios, sí. Fueron muchas reuniones, tazas de café, madrugada, pero dio efecto y yo de verdad me siento bien contento y agradezco a los compañeros que también pusieron de su parte para que sucediera. Discutimos ese gobierno compartido. En el 2021 hay un gobierno sumamente compartido. ¿Verdad? Para poner los muñequitos, sí. Gobernador PNP, Pedro Pierluisi. En el Senado más diverso políticamente en la historia, igual en la Cámara. En la Cámara tenían una mayoría del Partido Popular de un voto, que ya ese voto se fue independiente. En el Senado tienen mayoría, pero no tienen la mayoría absoluta. Así que necesitas negociar todo. Necesitamos 10 votos para aprobar cualquier cosa. Y entonces tienes la Junta de Supervisión Fiscal, que eso añade una complejidad que quizás no existía en el 2005,
¿cuáles eran las expectativas suyas de cómo iba a correr eso en el Senado y cómo ha salido diferente esa expectativa? Pues mira, no ha salido diferente a la expectativa porque yo había tenido la experiencia del cuatrienio de Kenneth y pues ya había ocupado las posiciones que he ocupado en el Senado de liderato que me mantenían siempre en como decimos, en el meollo. Uh-huh. O sea, yo voy a participar de todo por las posiciones que tengo. Entonces, cuando llego, decido abrir el Senado. Por ejemplo, tú vas a la Cámara y el que esté independiente se sienta al lado de la puerta del Salón Café. Uh-huh. Yo en el Senado puse a todos los portavoces en la primera fila. Todos los portavoces presiden comisiones. Todos tienen buen presupuesto, a pesar de los recortes. Así que yo demostré mi buena fe para ganarme credibilidad y confianza en las acciones que tengo que tomar como presidente. En el segundo episodio de este podcast yo entrevisté a Joan Rodríguez Bebe en su oficina, que es en el anexo. Y yo llego a la oficina y le digo, Joan, tú sabes que esto no es normal, ¿verdad? Que tengas esta oficina. Porque es una oficina muy bonita. Pregúntale a los legisladores de los partidos de minoría quién los llevó a escoger sus oficinas. Yo no mandé a nadie. Mandan al administrador, mandan al sargento de armas. Yo fui con los legisladores a escoger su oficina. Yo llevé a ver las oficinas a Joan, ella escogió esa. Y es de mayoría, es una oficina doble. ¿Dónde está Vargas Vidot, William Villafañe y María de Lourdes Santiago Negrón? Allí mismo. Dentro del hemiciclo, dentro del edificio. Normalmente las minorías están afuera. Correcto. Así que yo demostré mi buena fe para hacer las cosas por encima de la mesa. Si hay una enmienda que es difícil, yo la voy a plantear. Si tiene los votos, los tiene. Si no los tiene, no los tiene. Así es el Parlamento. Así son los senados. Cuando ha habido controversia, por ejemplo, uno de los momentos más difíciles, además del plan de ajuste que yo pasé, fue este presupuesto de ahora. Okay. Este presupuesto de ahora, hubo legisladores que me pidieron cosas buenas, ¿verdad? Fondos para la orquesta sinfónica, fondos para la universidad, fondos para esta cosa. Y yo los trabajé con la Junta de Supervisión Fiscal con mucha dificultad porque no querían ceder ni una pulgada. Y yo, oye, $1 millón de pesos, un presupuesto billonario, no es nada y tengo un voto. Uh-huh. Porque ellos tienen una necesidad de representar ese sector. Y así fuimos aceptando peticiones de la minoría para lograr los votos. Mi decepción fue el día de la votación. El día de la votación yo tengo a Juan Zaragoza hospitalizado o recobrándose de una intervención quirúrgica. Así que tengo 11 votos en vez de 12 y necesito 14. Y legisladores que habían sido beneficiados en el presupuesto, o sea, sus causas, se echaron hacia atrás. Así que el presupuesto no se iba a aprobar. Yo reuní mi caucus, tenía todo el mundo ahí, llamé a Zaragoza y le dije, Zaragoza, no quiero que arruine, ¿verdad?, tu salud y vaya a tener una dificultad. Pero arriesgala un poquito. Tú eres el presidente de la Comisión de Hacienda, quiero ponerte al tanto que se va a colgar el presupuesto. Uh-huh. ¿Cómo es posible? Yo voy a llamar al doctor, le voy a pedir permiso para ver si puedo ir. Sí, no la arruines, pero arriesgala un poquito. Bueno, tenía que ponerlo al tanto. Para que después no dijera, no me llamaste, ¿verdad? The life we chose. Entonces, pues, la delegación del Partido Nuevo Progresista estaba, algunos que sí, otros que no, pero en su mayoría que no. Y como eso se reúne en el caucus, pues era un no. Y había unos puntos que atender. Yo regreso a mi oficina, le digo a mi secretario del Senado, vamos a abrir los trabajos y si se colgó, pues hasta aquí llegamos. O sea, ya yo hice todo lo posible. Cuando estoy llegando al hemiciclo, algo me dijo que no abriera los trabajos. Y no puedo decirte qué fue. Un instinto me dijo, no los abras todavía. Y regresé a mi oficina, dejé el receso y llamé a uno de los asesores de la Cámara de Representantes y yo le dije, ven acá, el presupuesto, ustedes lo aprobaron y estamos en votación ahora. Y yo, pues cuando termine la votación, me llama. Terminó la votación donde la delegación del PNP le votó a favor el presupuesto en la Cámara. Así que yo esperé que tuviera el resultado de la votación y cuando regreso al Senado, informo que la Cámara aprobó el presupuesto con los votos de todos los compañeros, que iba a llevar a cabo la votación, entonces aparecieron los votos acá de todo y se aprobó. Providencia. ¿En qué no se han cumplido las expectativas? Yo esperaba tener mayor comunicación con el gobernador. Okay. A veces pasan 6 meses y no tenemos comunicación. Coincidimos en actividades. ¿Y mensajes de texto? Pero reuniones de trabajo, no. Yo esperaba tener mayor. Normalmente un gobernador se reúne con los presidentes legislativos una vez a la semana, cuando son del mismo partido. Sí.
Normalmente son los lunes, desayuno los lunes o almuerzo los lunes. O los viernes. Y a veces bisemanal, pero no pasa mucho tiempo. Uh-huh. Nosotros pasan 5 y 6 meses y no tenemos reunión con el señor gobernador. Yo esperaba mayor comunicación. Eso no quiere decir que hemos logrado cosas, ¿verdad? Y hemos logrado acuerdos, pero si hubiésemos tenido quizás mayor comunicación, hubiésemos avanzado más. Como en los nombramientos. Como en los nombramientos, ¿verdad? Sí. Nosotros hemos aprobado, está el récord, 90 y pico % de los nombramientos que nos nombran, que nos envían. Hemos rechazado, yo te diría que 4 o 5. Se han retirado como 30. ¿Pero por qué? Porque los va a tumbar. No tienen los votos, no entregaron planilla, no entregaron informes financieros, no entregaron... Algunos de ellos tenían deudas contributivas. Y yo no le voy a hacer daño a nadie. Así que cogí los golpes, como te dije al principio. Dije, este nombramiento no va porque no tiene los requisitos, porque no cumple, porque no me entregó planilla, porque tiene deuda en Hacienda, porque por las razones. Y Fortaleza los ha retirado. Se han rechazado, creo que 5 o 6 nombramientos solamente. Se han confirmado sobre el 90% de lo que ha enviado el gobernador. Y ahora me quedan como 55 nombramientos de lo que queda de sesión. ¿De qué son? ¿De fiscales y jueces? Fiscales, jueces y juntas. Ok. ¿Y eso están negociados o es...? No, eso... Hay recomendaciones, ¿verdad? Hay legisladores que me dicen, mira, José Luis, cuando hables con el gobernador, recomiéndale a esta persona para fiscal o recomiéndale... Y uno hace las recomendaciones. El gobernador hace su evaluación con el board, como lo hago yo cuando llegan acá. Claro. Y entonces el gobernador ha enviado nombramientos, los envió en enero y nos envió la semana pasada. Estamos en el momento donde se está solicitando la información. Salió una parte en el periódico que yo no había nombrado, o sea, considerado un nombramiento que llevaban desde enero. Hay como 20 que todavía no han entregado papeles, desde enero. ¿Tienen interés en que los confirmemos o están allí para llenar un hueco? O sea, me pregunto yo. Porque si a mí me nombraran para una posición y tengo interés, busco las planillas, busco los certificados, mis papeles tienen que llegar rápido. Sí. Eso, no los he tirado al medio todavía. El único en esas controversias, quiero decir a la gente, mira, al final del día es un proceso político, it is what it is, ¿verdad? Si no te gusta, pues podemos poner una monarquía. Pero el único que a mí me dolió de todo ese proceso fue el de Nanette. Porque Nanette Martínez, la que había sido para Pritz, a ella yo la considero vamos a decirlo como una civilian. No es una persona política. No. Y yo lo que creo, ¿verdad? Lo que percibí fue que se envió un mensaje un poquito negativo a personas que son más del perfil de ella, que creo que sí son más, necesitamos mucho más. No todo el mundo puede ser como yo y no todo el mundo puede ser como usted, ¿verdad? Tiene que haber de vez en cuando uno que otro civil que quiera ayudar. Y esa parte para mí fue la más fuerte. Y al día de hoy no he entendido bien qué fue lo que pasó ahí. La vista pública. Se hicieron unas preguntas sobre las labores que ella realizaba antes de llegar a esa posición y decisiones que tomó cuando llegó a esa posición y no convencieron a los legisladores. No solamente de mi partido, de otros partidos. De hecho, yo tuve reuniones pedidas por legisladores de otros partidos para decirme, pero ven acá, esto es lo que está en el expediente y esto es lo que ella contestó. Y no te puedo decir que hayan sido nada, cosas irregularidades. Yo tenía buena comunicación con ella. Pero vuelvo y señalo, yo tengo un voto. Yo levanto el caucus, escucho a todo el mundo, el caucus se vota y yo respeto el caucus. Y aquí no solamente el caucus, hubo personas de otros partidos que me pidieron una reunión para cuestionarme, como pasó con otro nominado, que me dijeron, ven acá, ¿por qué tú estás en contra de esta persona? Yo, toma el expediente. Y las planillas, pues no las he entregado. Hubo personas que no entregaron su reporte de planilla, su informe financiero, sus documentos que requiere la comisión. Hubo personas que no pasaron el informe psicológico. Y yo le dije, mira, a lo mejor hay un error, háganselo otra vez. Y lo repetimos, ¿sabes? O sea, hay situaciones que no salen a la luz pública. Yo principalmente no las he sacado porque yo no quiero hacerle daño al nominado. Ese ha sido mi estilo. Le he dado tiempo. Y dice, ¿por qué se tarda mucho? Bueno, porque no tiene los votos, quiero que los busque, que hable con los legisladores, que se dé a conocer, que le presente su proyecto. La secretaria de Educación. Yanira Araiza. Yo no tenía nada en contra de su nombramiento. Nunca lo tuve. Ni personal ni profesional. Ahora, ella nos pidió un tiempo para el inicio escolar. Ella nos pidió un tiempo para la entrega de documentos. Ella nos dio unas métricas de acciones que ella quería tomar para que se tomaran en consideración. Por eso se dilató. No fue el proceso, fue peticiones de ella. O sea, a ella la nombran en julio y terminó de formalizar todo porque yo le di el espacio como en septiembre.
Y yo recibí ataques. Mira que si no lo han confirmado. Mira que si no lo han confirmado. Oye, nadie del otro lado dice que ellos pidieron tiempo. El gobernador me pidió que dejara que empezara el inicio escolar, sí, que no tuviéramos una secretaria allí. Y yo no actué hasta que se dio el inicio escolar. En septiembre, en la vista pública, ella nos indica que no estaban listos los comedores escolares. Un mes después de empezar las clases. Que no tenía los maestros de inglés. Que no estaban listos los transitorios. Y yo le dije, secretaria, por las mismas métricas suyas, pues yo le te quiero dar los 3 espacios. Y le dio el espacio hasta octubre, lo que se cumplieron, las peticiones que se le hicieron de esa área. Y así han sido los procesos con los nominados, en su mayoría. Hay nominados como el que se rechazó de jefe de bomberos. Eso no me recuerdo de ese caso. Que salieron a relucir unas supuestas agresiones que había tenido, comportamientos fuertes en las academias. Que le gritaba a la gente. Todas estas cosas, mira. No Espera, pero si vas a gritarle... Está bien, pero yo te estoy diciendo lo que ocurre, ¿verdad? Uh-huh. Los legisladores, para bien o para mal, pueden votar a favor o en contra de lo que quieran y no tienen que dar explicaciones. Pero yo las estoy dando aquí. No tienes que dar explicaciones. Mira, no quiero votar porque no. Porque me cae mal. Sí, pero yo quiero decirlo porque pues, es parte de las evaluaciones que se hacen. Y en esa línea quiero que me conteste lo siguiente, porque yo he dicho estas cosas. Ok. Así que yo quiero... Ahora, si uno es machito para decirla, uno es machito para preguntarlo de frente. Sí. Alguno de esos actos, ¿verdad? Alguno de esas llamadas, mira, se te va a morir, y lo retiran, ¿verdad? ¿Ha sido con el propósito de mantener al Ejecutivo tenso o en respuesta a acciones o algún tipo de decisión que nosotros no sepamos, porque son cosas que pasan ya en la parte submarina del gobierno? No ha habido ninguna controversia, primero personal, con ningún nominado. En el caso de la nominación del Supremo, yo le pedí al gobernador, pues en aquel momento yo era presidente del partido, el gobernador, no envíe el Supremo porque eso es un tema para discutirlo con más calma. Uh-huh. Él aún así lo envió y pues pasó lo que pasó. En otros nombramientos yo te puedo decir que en su mayoría se han considerado y el récord está ahí, más del 90% han sido confirmados y los rechazados, ya te he dado las explicaciones. No terminaron de llenar los documentos, tenían documentos que no evidenciaban su récord económico, financiero. Y en otras ocasiones hay legisladores que se oponían. Uh-huh. Entonces yo tengo que decirlo porque entonces después se derrota. Yo tengo que advertirlo. Por ejemplo, el del juez Coronel no tenía los votos ni los iba a tener de todos los partidos y algunos del Partido Nuevo Progresista. Tengo que señalarlo, lo que pasa es que no va a levantarse a decirlo. Y yo le dije, gobernador, retírelo. El gobernador me dice que el propio juez no quería que se retirara. Y yo pues tengo que bajarlo al hemiciclo. Y fue rechazado con los votos de todos los partidos. Y quiero aclarar algo. La comisión de nombramiento en el Senado, porque la Cámara no tiene nombramiento, puede atender un nombramiento, pero no tiene comisión de nombramiento. Dice el reglamento que se aprueba el nominado con la mayoría de los presentes siempre y cuando haya quórum. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay 14 de 27, hay quórum. Así que la votación puede ser 8-6. Eso es lo que dice el reglamento del Senado. Con 8 votos, teniendo 14 presentes, se confirma o se rechaza una nominación. ¿Qué pasa? Que como un Senado diverso, donde no hay mayoría absoluta. Demasiado diverso. Pues entonces, yo no puedo tener 14 allá amarrados para aprobar 8-6 o 9-3 o 9-4. Así que yo lo traigo ante la consideración del cuerpo. Se vota en la comisión de nombramiento. Han sido bien pocos los descargues. Los descargues han sido en consenso con todos los partidos. Entonces, se trae la nominado y se vota. Las aprobaciones y los rechazos han sido con votos de todos los partidos. La Procuradora de la Mujer no tenía un voto ni de la delegación del Partido Nuevo Progresista. Bueno, en esa yo estaba de los que estaban en contra. Yo cogí todos los aguaceros. Pero dígame quién estaba a favor en mi delegación. Sí, no, yo me acuerdo que yo estaba en los programas y a veces sabes que llaman, mira, necesitamos alguien a favor. Sorry. Yo cogí los golpes como presidente de la Comisión de Nombramiento y del Senado, pero no había votos allí para esa nominación. Sí, ese ni cerca. Y así, pues, yo siempre he mantenido una comunicación con el equipo de trabajo de nombramiento del gobernador y le he dicho el escenario. Uh-huh. A estas personas no tienen los votos. Aún así, ¿usted quiere dejarlos ahí? Bueno, pues vamos a correr el proceso. Ya moviéndonos fuera del cuatrienio como tal y un poquito al área más filosófico del asunto, ¿verdad? 24 años de senador. Si gana ahora la reelección, van a ser 30. 28. 28, perdón, exacto. Va
ya fue presidente del Senado, fue presidente del Senado, fue portavoz de mayoría, de minoría, fue portavoz alterno, que es lo que dicen whip en inglés. Ha cubierto todas las bases. Me dijeron que ese récord solamente lo ha podido cumplir Miguel Hernández Agosto. Miguel Hernández Agosto ocupó varias posiciones de liderato, fue presidente 3 veces y fue presidente del Partido Popular. Ok. 7 gobernadores, crisis fiscal, quiebra, 2 gobiernos compartidos. Tienes 5 partidos ahora, más independientes. Uh-huh. Y Dios sabe qué diablo pasó ahora, en noviembre, ¿verdad? ¿Cuál es el cambio de la legislatura, del rol de la legislatura y lo que la gente ve de la legislatura desde ese 2001, que fue el primer año, para acá? Y hasta cierto punto, ¿cuál es el rol del legislador ahora? Porque ustedes se llaman mucho los cantazos, pero hay algunos de sus compañeros que se los buscan. Ah, claro. Así que, ¿cuál es el rol de la institución, como la ve, y cuál es el rol del legislador individual? Fíjate que cuando tú miras la Constitución, el artículo 1, el artículo 3, el poder legislativo, no dice rama legislativa, poder. Uh-huh. Y después viene la ejecutiva. Uh-huh. Y después viene la judicial. Así que los padres de la Constitución le dieron el poder de establecer la política pública a la legislatura. Pero la idiosincrasia de los puertorriqueños dicen que la política pública es del gobernador. El gobernador ejecuta la política pública que presenta la legislatura. Algunos se han desviado de eso. Nosotros tenemos un rol: investigar, informarle al país lo investigado y legislar. Eso es lo que dice la Constitución. Y ese rol se hace con una representatividad. Por eso, a veces alguien pone un proyecto y dice, vamos a hacer un proyecto para que el tercer fin de semana de junio se celebre el Día del Cuajo puertorriqueño. ¿Claro? Y hay gente que dice, mira lo que está legislando este. Eso se trata de representatividad. Hay gente que le importa eso. Bueno, yo te puedo decir, el Festival de la Pana en Humacao, a mí nadie me hable mal de eso. Son 3 días de actividad donde una comunidad en el barrio Mariana de Humacao se reúne para hacer el Festival de la Pana. Y tú vas a encontrar allí tostones de pana, lasaña de pana, flan de pana, todo con pana. Artesanía, música puertorriqueña, artistas locales. Todos los recorridos ahí es para ayudar a la comunidad y ayudar a la escuela de la comunidad. Se dan tutorías, se ayudan a personas que tengan una necesidad, se compran materiales de trimmer y máquinas para hacer limpieza de las carreteras en el barrio. O sea, es un festival que la comunidad lo usa para ayudar a la comunidad. Y se llama el Festival de la Pana. Y así hay el de las patitas de cerdo, y el de la chiringa, y el de la hamaca, y el de la china. Pero cuando se radica, pues vienen los... vamos a ridiculizar a esta persona. Recientemente hubo uno que fue por petición, que radicó el senador Albert Torres de Guayama, que decía que era para los que hacen bodas. Sí. Pero no leyeron el proyecto completo. Son organizadores de eventos, productores, como lo puede ser Tony Mojena, como lo puede ser Mili Canjiano, como lo puede ser la familia Sanabria, que producen eventos, por decir algunos. Pero dentro de los que producen eventos, la boda es un evento. ¿Cuántos coordinadores de boda hay en este país? Hay varios. ¿Cuántos? Bueno, hay uno que es delegado estadista. ¿Cuántos empleos genera la coordinación de una boda? Desde las invitaciones, la compra de manteles o el alquiler de mesas y sillas, el local, el bizcocho, la ceremonia en la iglesia, la floristería, el diseño de los trajes. Todo eso genera empleo y genera desarrollo económico. No lo menospreciemos. Pero se metió dentro de un proyecto que era para coordinadores de eventos de todo tipo, como el Festival del Surf exitoso que se hizo en Arecibo. Sí, sí. Pues el que coordina eso tiene una pericia para saber qué tú necesitas. O sea, no cualquiera puede coordinarlo porque se le va a quedar algo. Se le va a quedar algo. Ah, mira, trajimos todo menos agua. Tenemos aquí todos los surfers del mundo. Ay, se nos olvidó contratar las guaguas que lo van a transportar. O sea, eso tiene una logística. Como las bodas que tienen una logística. Pues se le cayó encima al compañero tanto que retiró el proyecto.
Era para dedicar un día al coordinador de eventos. Como hay tantos días en otros. Pero por eso yo llamo que los legisladores de distrito representan un sector. No es lo mismo un legislador de distrito que es una zona agrícola que va a trabajar en pro de los agricultores que un legislador del área metropolitana que va a atender otras cosas. Y por eso los proyectos son distintos. Y yo se lo digo a los compañeros, cuando llega un proyecto aquí, respétenlo, mírenlo, ¿verdad? No es que vayamos a tener el proyecto para dedicarle el Día Internacional de los OVNIs, pero tú sabes, pero hay proyectos que son representativos de una comunidad. Y en el sentido ya del rol del Senado, ¿cómo ha cambiado eso así del 2001 para acá? Ha cambiado desde que se le eliminaron los incentivos a los legisladores. Y tengo que ser realista, ¿verdad? Hay gente que piensa que tenemos muchos beneficios. Mire, nosotros no acumulamos vacaciones ni días por enfermedad. Nosotros no tenemos derecho a retiro. Nosotros tenemos un salario base de $6,100 mensuales que después del retiro pues están sobrando, o sea, de lo que le quitan, ¿verdad? De contribuciones, quizás $1,600 la quincena, que no es malo para muchas personas en este país, son $3,000 y pico después de lo que le retiran del income tax. No tenemos carro, no tenemos estipendio de gasolina y no hay dietas, ni teléfono, ni correo. Todo eso se eliminó hace más de una década. Sí. Pero hay gente que piensa que sí lo tenemos. No estoy diciendo esto como una queja, porque el que no quiera... Alguien diría, pues, para que te digan. No, exacto. El que, como yo se lo he dicho a algunos compañeros, o sea, yo estoy satisfecho con el trabajo que realizo, me gusta lo que hago y ese es el salario que está ahí. Si no me sintiera satisfecho, pues no me postulo. Es una decisión individual. Usted viene a servir o viene a buscar un empleo. Si viene a buscar un empleo, hay muchos empleos que podrían generarle mayores beneficios económicos, depende de su especialidad. Y menos estrés. Totalmente de acuerdo, mucho menos estrés. Aquí no hay tiempo para aburrirse. Aquí no hay tiempo. El día más tranquilo sale un chichón por algún sitio. Y siempre está Rubén Sánchez por la mañana para explotarte el día. Y te lo digo porque yo he llegado vestido de forma casual al Capitolio, explota un chichón, entonces llega toda la prensa y yo buscando una chaqueta de mi size, que soy short, ¿verdad? Para que no se me vea grande en la entrevista de televisión. O sea, que el día menos pensado hay algún problema. Pero son los retos que uno tiene como legislador y como servidor público. El no tener un incentivo, eso no ayuda a que legisladores que tienen que estar en sus distritos atendiendo peticiones, visitando comunidades, reuniéndose con alcaldes, tienen una vista pública de un tema que no es de su interés, que no es de su distrito, pero no hay una dieta, no hay un incentivo para participar, pues deciden mejor no participar. Y eso ha disminuido la participación en las vistas públicas. Dramáticamente. Yo pienso que el estipendio quizás no debería ser tan alto como lo era, pero que sí debe haber un incentivo. Los directores de oficinas regionales del gobierno de Puerto Rico tienen estipendio. Los empleados tienen estipendio de gasolina. Algunos directores tienen vehículos asignados. En la legislatura no. Siendo una rama de mayor, ¿verdad?, poder que sin menospreciar a nadie. Que la oficina regional. Porque no porque sea mayor o menor, sino son electos por el pueblo los puso allí. Aquel lo nombró un jefe porque, ¿verdad?, hizo una buena entrevista o simpatiza con él. Aquí son electos por el pueblo. Y lo menos que deben tener es un respeto. Y la dinámica mediática, ¿cómo cree que...? Porque mi crítica ha sido que la dinámica ha convertido a los jefes de agencia y a los líderes electos en talento subsidiado para sus programas. Entonces, tienen la dinámica donde legisladores debaten más fuera del hemiciclo en un programa que dentro del programa. No hay duda. Las emisoras de radio, principalmente las AM, tienen 5 programas de análisis mínimo cada una. Y si hay 5 emisoras, son 25 programas de análisis diarios, sin contar las FM. Que tienen ya también programas también de análisis. Y cuando uno viene a ver, pues cada uno tiene sus propósitos, ¿verdad? Representan algo. Y añade televisión. Y añado televisión. Principalmente en radio, imagínate, 25 programas de análisis. Los podcasts, la televisión. O sea, se ha complicado. Porque si la información es tan diversa, como dije ahorita, se analiza sin tener la información, pues entonces hay un poco de desorientación. Y va a causar... Los otros días yo tuve una situación con esto del retiro de la policía. Sí. O sea, yo me reuní con 9 gremios, líderes de gremios, que me pidieron una reunión. Bueno, me dijeron que
si algo mal pasa, es culpa también de José Luis del Mar, igual que el fin del mundo. Pero justo antes del fin del mundo. Sí, no. Había un reglamento que contradecía la ley, había que corregirlo. Y en comunicación con la Comisión de Juegos y el gobierno se decidió que se retirara. Pero, ¿verdad? Si no se retiraba en el momento indicado, quedaba aprobado automáticamente. Así que yo tomé la decisión, consultando con todos los líderes de todos los partidos, de presentar una resolución para rechazarlo. Fue 17 votos a favor, ninguno en contra. 10 abstenidos del Partido Nuevo Progresista. Porque aunque estaban informados de que esa era la decisión, el calentón de la policía... No. Bueno, claro. Pero ahí es que por eso yo me reuní con todos los gremios, pero hubo 9 que estuvieron de acuerdo y hubo 2 que no estuvieron de acuerdo. Luego que pasó el evento y luego que se explicó, se excusaron con este servidor públicamente y yo no tengo ningún problema porque si no lo entendieron cuando yo lo expliqué, pues no puedo hacer más nada, ¿verdad? Pero está resuelto, el retiro de la policía está legislado, el reglamento se va a empezar a poner en vigor y se van a recaudar los fondos que van a servir para el fondo perpetuo del retiro de la policía. Y una pregunta, ¿no crees que quizás ese problema mediático de cómo se aprecia, quizás es, entendí la parte de los incentivos y especialmente si vienes de afuera del área metro puedo entenderlo perfectamente. ¿No hay un issue también de sobreexposición en el sentido de que la legislatura está esencialmente en sesión todo el año? Uh-huh. Que hay el tiempo entre medio, diciembre y julio. Julio y noviembre y diciembre. Exacto. No hay quizás, ¿verdad? Y estas son cosas que uno... Quizás volver a una sesión más intensa, el resto del año dedicárselo a vista, a trabajo en el campo. Yo he tratado... ¿Es algo que se ha discutido alguna vez? A veces cuando uno propone estas cosas, pero la sesión importante por el presupuesto y otras cosas y los proyectos de iniciativa del gobernador se presentan entre enero y mayo. Ya la segunda sesión, que se aprobó hace mucho tiempo, que es de agosto a noviembre, es una sesión para intereses de los legisladores. Okay. O sea, esa es la diferencia. En año electoral no hay segunda sesión. Uh-huh. Así que ahora mismo hay el tapón de atender las medidas de los legisladores antes de que llegue junio 25 y junio 30. Exacto. Eso de por sí pues tiene su rol. Nosotros hemos limitado algunas veces la sesión, a veces sesionamos 2 días, a veces sesionamos 1 para darle espacio a que se den las vistas públicas. Muchos legisladores han aprovechado la tecnología y hacen las vistas públicas o vistas oculares en sus distritos, uh-huh, ¿verdad? Para hacer presencia ante su gente, llevar legisladores que puedan también darse a conocer y presentar sus argumentos en esa vista y la transmiten por Facebook y por redes. Y eso ha permitido también de que yo no tengo que ir al Capitolio para hacer una vista donde yo represente a mi gente, porque la tengo en mi distrito, con mi gente, y la transmito para que se divulgue. Que es uno de los requisitos constitucionales, divulgar lo que uno investiga y hace la ley. Exacto. Sí, es que uno tiene que pensarle, ¿verdad? No todas las herramientas y todos los cambios tienen su peso y su parte más negativa. Yo creo que hay un elemento de sobreexposición. Y como son más legisladores que gobernadores, ¿verdad? Hay un solo gobernador. Bueno, si los 78 legisladores cierran un mes y no van a ningún medio, yo creo que algunos medios no tendrían programa. Se quiebran. Pero lo que me refiero es que la exposición es tanto la mediática, sí, pero también el hecho de que estás constantemente en el trabajo. O sea, que, por ejemplo, a veces yo escucho que... A usted mismo... Oye, y presidente, ¿qué usted cree de XYZ? Y yo me imagino que en la cabeza de vez en cuando ocurre que dice, ¿qué diablo tiene que ver eso conmigo? O sea, bueno, y eso pasa porque... Ayer o antier, un periodista se acercó para preguntarme de un proyecto que se acababa de radicar. Yo no lo había leído. Y yo dije, ¿qué proyecto? Y yo, que tiene que ver, me permite leerlo y lo llamo en 15 o 20 minutos porque se acaba de radicar. Uh-huh. Pero para que sepan, y las personas que nos escuchan, solamente en 3 lugares en Puerto Rico hay oficiales de prensa. O sea, oficinas. Sí. Solamente en 3. La Fortaleza, el Capitolio y el Cuartel General de la Policía. Maná. Vamos a votar lo de las primeras 2. Ok, moviéndonos ya en la parte más política como tal. ¿Fue presidente del partido? Sí. 2001-2023. Sí. Ok. Primero, ¿por qué esa misión suicida? Segundo, expectativas. Tercero, frustraciones.
Mira, yo entré con mucho entusiasmo porque entré como una figura de consenso, quizás no de 100%, pero de un 90%. Exgobernadores, alcaldes, presidente de la Cámara, presidente de la Asociación de Alcaldes, vieron en mí la posibilidad de tener una figura de consenso. Yo dije que no como 6 veces antes de decir que sí. Primero porque no tenía una mayoría en el Senado. Segundo porque no había juramentado cuando me hicieron el acercamiento. Tercero porque había un presidente y yo no iba a retar al presidente con quien tengo amistad. Los elementos fueron llevando a cabo una serie de sucesos que llegó en febrero a tener una vacante y entonces la presión o la petición de que me hiciera disponible. Me hago disponible con varios retos en mí. Primero, reorganizar el partido. Segundo, actualizar su reglamento. Tercero, traer una nueva asamblea que hay que escogerla cada 4 años. Pero todo se fue complicando. Y lo digo sin ningún reparo, se fue complicando porque había personas que querían mi silla, punto. Entonces, si yo decía que la asamblea iba a ser en junio, decían que por qué no la hacíamos en agosto. Para ganar tiempo, para exponerse, para aspirar a esa silla. Claro. Si yo decía que había que hacer una asamblea de reglamento, pues ¿por qué no dejábamos el reglamento para después? Si yo iba a Washington a defender el ELA, ¿por qué yo iba a defender el ELA? Que no está haciendo, porque había sectores en el partido que defienden el área soberanista, que no dividiera el partido. Tengo correos electrónicos y cartas de importantes figuras en mi partido haciendo esos señalamientos, que no los escucho en este momento. Así que había mucha sierra mecánica. Claro que la había. Pero tengo la satisfacción de que dejé el partido prácticamente reorganizado. Los municipios que no reorganicé, que fueron como 9 o 10, fue a petición de un alcalde en la Junta de Gobierno diciendo que dejara eso así y que el próximo presidente o presidenta lo terminara. Porque la guerra fue conmigo, directa, de frente, ante la Junta de Gobierno. Y yo callé. ¿Por qué? Porque pienso que la institución va por encima de cualquier otra cosa. Cuando yo presenté hacer un nuevo reglamento, después de 14 años se hizo un reglamento más inclusivo, se abrió a la sociedad civil, metimos 17 organizaciones a la estructura del Partido Popular. Se hizo una asamblea de reglamento donde acabaron un mes conmigo en todas partes y cuando llegó la votación se aprobó unánime. Sí, ¿sabes? Nadie se levantó a decir que estaba en contra de lo que había aprobado la Junta, que algunos miembros de la Junta, después de votarle a favor en la Junta, fueron afuera a decir que estaban en contra. Esa es la historia, me ha dado la razón. Después va a ser imposible que incluyan a Lela en la papeleta. Logré que un congresista me aprobara un proyecto con Lela en la papeleta para hacer el contraste. Después hago una junta, me dijeron no hagas esa asamblea que no va a estar positiva, que se va a formar una controversia. Fue una asamblea de unidad, se llenó el Coliseo de Trujillo Alto, se escogió una nueva asamblea y se presentó una fecha para escoger un nuevo presidente. Se llevó a cabo una elección, se escogió un nuevo presidente. En esa elección había personas que cogieron el acta de la votación y la metieron en la urna y la sellaron. Así que esa no se podía verificar. Al tener una elección tan cerrada, yo la noche del evento pedí que fueran los comisionados de los 3 candidatos y candidatas a la comisión, los 3 allí presentes, abrieran la urna para certificar el acta. No, que no fuéramos directos al escrutinio. Entonces me echaban la culpa de que no tenía un ganador cuando los comisionados de los candidatos pidieron que fuera el escrutinio el que abriera con calma esas urnas. Y se dio el resultado que todo el mundo conoce. Prevaleció en esa elección Jesús Manuel Ortiz. Así que entregué el partido después de muchos años que se hizo la medalla Luis Muñoz Marín, que recaudó más de $200,000. Se me criticaba porque no se levantaba dinero en el partido. Bueno, hasta que no hay una figura de candidato, el partido no ha sido activo levantando dinero. Ahora, los demás candidatos le han levantado dinero. El presidente de la Cámara levantó dinero. Zaragoza levantó dinero. Luis Javier levantó dinero. El candidato comisionado residente ha levantado dinero. La institución se le hizo difícil levantar dinero, pero nunca me cortaron el agua y la luz. Se mantuvo el edificio operando con las críticas que siempre se reciben cuando hay partidos que no tienen edificio. Nosotros tenemos. Se llevaron a cabo una serie de reorganizaciones después de la Junta de Gobierno nueva. Se aplicó el nuevo reglamento
y el partido comenzó una nueva trayectoria con otro presidente que ahora le toca reorganizar el partido. Ya lo terminó, pero enfrentar la primaria, recaudar dinero e ir a una elección. ¿Qué cosas haría distintas? Pues abrir la boca. Ante el primer ataque, contestar. Okay. Yo no contestaba para no buscar divisiones en el partido porque yo me sentía que estaba haciendo las cosas, ¿verdad? Como las hice, ¿verdad? Logramos el reglamento, logramos la asamblea, logramos la elección. Yo hubiese preferido hacerla antes, pero la propia Junta de Gobierno me dijo que no, que había que hacerla después. O sea, yo acatando lo que decía la Junta, asumí la responsabilidad como presidente y la asumí. Lo que está diciendo es que desde su perspectiva no habló para no causar divisiones que ya existían. Así que el no hablar no... Por eso si me preguntas qué haría distinto, pues contestaría. Y las divisiones ya iban a estar ahí, así que se contestaría. Chave. Y en términos del Partido Popular hacia el futuro, ¿cuál ve su misión? Que yo tengo la observación de que hasta cierto punto mi familia, ¿verdad?, es popular. Yo soy la oveja negra. Admisión de culpa, relevo de prueba. Los caminos del Señor son a veces tenebrosos. El Partido Popular que yo me acuerdo de cuando era chiquito, que se veía casi monolítico, ¿verdad? Ese no es el que yo veo. Yo lo veo más regionalizado. Uno lo vio con el issue de los alcaldes, ¿verdad? Lo que está pasando en Ponce, Mayagüez, en Guayama. Los partidos regionales parecen tener mucha más fuerza quizás de la que se percibía antes. La tercera papeleta y la ley de municipios autónomos le dio esa autonomía y tenemos figuras como Ramón Luis en Bayamón, José Carlos en Carolina, en su momento, ¿verdad? Otros alcaldes como la figura de Willy Churumba en Ponce y Cagua eran unas figuras regionales de mucha prominencia. ¿Pero cree que ese partido está ahora mismo como en esa situación de que es más una coalición que un partido? ¿Deben moverse más de nuevo a esa figura monolítica que era antes? No, todo cambia. Hasta la manera de hacer campaña. Todo va evolucionando. Hay cosas que no deben cambiar, ¿verdad? El contacto siempre es el contacto con la gente. Pero a través de las redes y de los medios de comunicación ahora le puede llegar más rápido a una mayor cantidad de personas. ¿Cómo yo veo? Mira, el Partido Popular, que siempre ha trabajado bajo también la figura de defender el Estado Libre Asociado, en un momento dado, un grupo del Partido Popular fue muy vocal, buscando una diferente definición del desarrollo del Estado Libre Asociado. Hay quien piensa que debe moverse a la izquierda, hay quien piensa que a la derecha, y eso creó unas divisiones en un momento dado más profundas de las que hay ahora. ¿Por qué? Porque muchos de esos líderes o no están o no prevalecieron en sus posiciones. El 2020 fue muy bíblico en ese sentido. ¿Pero qué sucedió? Los que no estaban de acuerdo migraron a otros partidos. Eso también sucedió con los dos partidos principales. Sí. Hubo gente que se movió a Dignidad, otra gente que se movió a Victoria Ciudadana. Hay que ver qué va a pasar ahora. Pero sí, el partido siempre ha tenido un rol de trabajar pensando en la gente, en lo que es la vivienda, lo que es la educación. Y el mensaje en un momento dado se dividió. Vamos a hablar de soberanía, vamos a hablar de esto. Llegó un momento dado en que no había ninguna fiscalización. No al partido PNP, al gobierno. O sea, no había una fiscalización efectiva. Después empezaron a salir voces, pequeñas, pero empezaron a salir voces y han seguido cogiendo renombre. Yo te diría que de hace quizás 1 año y medio para acá, en mayor o menor cantidad, hombres, mujeres, diferentes temas. Pero el Partido Popular tiene, en el 2020, 41 alcaldías. El Partido Popular prevaleció en mayoría en Cámara y Senado, aunque no absoluta en el Senado. Y pierde la gobernación y la comisaría reciente. La gobernación por pocos votos. Ambos partidos principales perdieron militancia en la elección del 2020. 52% del país con derecho a votar no votó. En algunos municipios la abstención fue abrumadora. El alcalde o la alcaldesa no movilizó ese electorado y eso costó escaños para el PNP y para el PPD. Escaños que se perdieron y se ganaron por poco, depende de la movilización que se hizo en esa región. No solamente es culpa del alcalde, el legislador y el candidato tienen que hacer lo propio, pero figura municipal siempre es importante en regiones. El reto que tiene el Partido Popular.
66,000 personas que votaron en la primaria de Charlie, Julián y Batia no votaron en la elección. Y lo sabemos porque cuando tú vas a votar en la primaria, tienes que firmar el acta y aparece ahí el nombre, y ese nombre, el partido, tanto el Partido No Progresista como el Partido Popular, lo conserva como activo porque votaron en la primaria. Uh-huh. Y ahí tú tienes el nombre, la dirección, el correo electrónico, el teléfono, el número electoral, todo está en esa acta. Así que nosotros tenemos constancia de que 66,000 personas que fueron a la primaria no fueron a la elección. Punto, por nadie. Punto. Así que el reto que tenemos es, ¿esa persona está viva? ¿Se mudó? ¿Se enojó? ¿No fue a votar porque había fila o había pandemia o había el COVID? O sea, ¿cuáles fueron las razones? Pero está allí. Yo he ido a casas identificadas en el A2, en la lista, donde la persona me dice, no, yo me mudé para Florida. O yo me mudé para Mayagüez. O sea, ya no es elector de allí. Entonces, el trabajo es llamar al de Mayagüez para ver si está allá y activarlo allá. O sea, eso no es tan fácil tampoco. Pero si cada legislador, cada líder hace su trabajo en su comunidad o en su calle, ese es el reto que tenemos. Hay alcaldes y alcaldesas que lo están haciendo. Hay alcaldes y alcaldesas que no lo hacen. No lo hacen porque ganan por amplio margen, porque tienen votos mixtos suficientes. Y nosotros hemos tenido reuniones con alcaldes y alcaldesas y hemos dicho, bueno, quizás para tu municipio no es importante, pero para la colectividad y para la Cámara y el Senado sí. Y entonces ha habido un cambio de filosofía para entonces motivarse a hacerlo. En el caso del voto adelantado, nosotros tuvimos la experiencia en el 2016 de tener 16,000 votos adelantados en todas sus modalidades. Encamado, militar, confinado, estudiantes. En el 2020 por la pandemia se abre un voto por correo a personas de 60 años o más y la Comisión Estatal de Elecciones no estaba lista para recibir 200,000 papeletas. Mi preocupación ahora, ¿estamos listos para recibir 700,000? 750,000 por correo. Podrían. Pero yo voy a visitar a mis candidatos, a mis constituyentes populares, y que me dicen, yo no voy a votar por correo porque si no llega el voto. O sea, no hay confianza todavía en el sistema. Dicen, yo voy allí a rajar la pava. O yo voy allí, personas que están en silla de ruedas. No, mi hijo me va a llevar, yo voy en la silla de ruedas a votar. Y en ese sentido ha sido un reto para nosotros movilizar gente a ese voto adelantado porque se resisten todavía a tenerle confianza. Uh-huh. ¿Y por qué? Porque yo no te puedo decir que hubo un fraude masivo y se ganó una alcaldía o se perdió una elección porque hubo un fraude, pero sí hubo irregularidades en el proceso, principalmente porque la comisión no estaba lista para esa avalancha de 200,000 votos. Pero la misión ahora no sería aumentar la confianza, sí, en lugar de seguir discutiendo lo que pasó. Sí, porque si no hacemos eso, se lo van a limpiar. No, tienen que ir a votar, pero si no, vamos a convertir a los carteros en funcionarios de colegio. ¿Sabes? ¿Y quién va a movilizar esa correspondencia? ¿Sabes? Claro. El correo, que es una pregunta que yo siempre me he hecho, el correo está listo para esa avalancha en esa semana. Son muchas papeletas. Pero van a un solo sitio, ¿no? Bueno, al correo central. Y de ahí a la Comisión Estatal de Elecciones. Son 750,000. Si todo el mundo que tiene la capacidad para, o sea, el requisito, sí, lo ejerce por correo, ese es el volumen. Uh-huh. Estaríamos contando papeletas como hasta febrero. No diga eso, que después... el asunto, ya para finalizar, hizo referencia ahorita de que que en el partido un momento hubo una división quizás más profunda de lo que la gente entendió entre los que eran los soberanistas. Yo creo que los de la ganaron la pelea. Yo creo que eso está bastante obvio. ¿Cómo ves esa discusión hacia el futuro? ¿Cuál es el reto? Y lo digo más en el sentido estratégico, ¿verdad? El reto es que no se hable más del tema. El reto es que se apruebe, por ejemplo, el proyecto de estatus que se aprobó en la Cámara, pero incluir el ELA. O sea, ¿cuál es la dirección que usted recomendaría? Bueno, si tú me preguntas en Washington, yo no voy a Washington a hablar mal de la estadidad. Uh-huh. Porque yo vivo en la estadidad. Uh-huh. Yo voy a Washington y cuando les hablo a los congresistas, que cualquier situación que vaya a trabajarse de la relación política de Puerto Rico con los Estados Unidos, que incluya todas las opciones. Y que el puertorriqueño en última instancia vote. Y de ahí en adelante partir para mejorar, eliminar o formalizar la relación. Porque son varias alternativas. Pero no solamente una alternativa o dos en la papeleta. Todas las que estén disponibles, esa es mi visión, ¿verdad? En cuanto en Puerto Rico, la mayoría de los populares
han dado por hecho de que el ELA no va a cambiar y ya no hablan de eso. Son bien pocos los que hablan de un desarrollo futuro o de moverse a la izquierda o a la derecha. Ese volumen de ese tema ha bajado un poco. Yo creo que ha bajado mucho. Porque no escucho correligionarios explicando, defendiendo. Ya lo dan por hecho. Esto es lo que tenemos y esto no va a cambiar. ¿Y para qué me voy a Yo estoy de acuerdo. Yo percibo lo mismo. ¿Para qué me voy a estar en hablar de eso? También es un tema que cuando se evalúan los sondeos, las encuestas, la medición, no es un tema que esté en el pueblo presente como una prioridad. La gente piensa primero en la criminalidad, en la educación, en la salud, en el empleo, desarrollo económico, en el COVID, antes de hablar de estatus. Y eso como se mide así, pues entonces los que estamos quizás en el aspecto político dicen, bueno, pues, ¿pero para qué yo voy a tocar ese tema? A mí me ha tocado tocarlo por presidente del partido, por presidente del Senado, y lo he hecho con mucha responsabilidad y respetando a los que piensan distinto. Bueno, José Luis Dalmau, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y siempre a la orden para llevar a cabo la información que yo creo que se le debe difundir al país. ¿La pasó bien? Sí, muy bien. Excelente. Espero que nos veamos pronto. Seguro que sí. Bueno, señores, este ha sido otro episodio de La Trinchera. Como siempre, le damos gracias por sintonizar y les pedimos que por favor compartan el episodio y el programa con sus amistades, sus familiares, compañeros de trabajo y hasta con la gente que les caiga mal. Por favor, suscribirse a La Trinchera en su plataforma preferida y dejen un rating positivo 5 estrellas en la plataforma que merezca. En el caso de Apple Podcast, por favor, escribir un review bonito. Si van a decir algo negativo, se lo pueden reservar. A nadie le interesa lo amargada que es su vida. Y si desean comentar el episodio, pueden hacerlo en Spotify, en la área de Q&A, debajo de los show notes, o en la parte de comentarios en el caso de YouTube. Les aseguro que leo todos los comentarios y mensajes y los tomo en consideración. Y como siempre, le damos gracias a Eric Harper por nuestra música Spirit of España y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.